En su noche de bodas, su esposo trajo a su amante. Obligó a su esposa a arrodillarse y observar su encuentro. Una hora más tarde, la esposa desató un infierno sobre él y su amante. La noche de bodas debería ser el comienzo de la felicidad, pero para Elena Vargas, ese día fue un auténtico infierno. Su esposo, Ricardo Montes, no solo llevó a su amante a la noche de su boda, sino que también la obligó a arrodillarse y ver cómo hacían el amor en su lecho nupcial. Sin embargo, una hora después, el hombre que creía tener derecho a la venganza no podía ni imaginar que la víctima que despreciaba se transformaría en la depredadora más cruel, infligiéndole a él y a su amante un dolor peor que la muerte. Decenas de miles de luces iluminaban la noche de Madrid, creando una magnífica y deslumbrante galaxia artificial. En la suite presidencial del Hotel Palace, el hotel más lujoso de Madrid, reinaba una belleza diferente, la belleza del comienzo y la felicidad. Elena Vargas estaba sentada en silencio al borde de la cama. Sus manos descansaban educadamente sobre su vestido de novia, confeccionado con la más delicada seda bordada a mano. Los bordados plateados, que parecían florecer desde el bajo del vestido, eran elegantes y majestuosos, como si tuvieran vida. La habitación estaba llena de rosas blancas y velas aromáticas, y un dulce aroma flotaba en el aire. Se sentía ligeramente embriagada, quizás por el vino que había bebido sola antes. Hoy era el día de su boda, el día en que se convertía oficialmente en la esposa de Ricardo Montes, el hombre al que amaba con todo su corazón y su mente. Se conocían desde hacía 2 años y llevaban un año enamorados. Su amor no era ardiente como el fuego, sino constante y cálido como un río. Él era el joven, talentoso y caballeroso presidente de un conglomerado, el hombre perfecto a los ojos de todos, y, lo más importante, siempre la había tratado con respeto y ternura. Sonrió, deslizando sus delgados dedos por la fresca ropa de cama de seda. Todo, desde el salón de bodas hasta esta suite, era perfecto. Tan pronto como Ricardo regresara después de despedir a los invitados, su matrimonio ideal comenzaría oficialmente. El tiempo pasaba lentamente. La cera de las velas se solidificó, el vino de la copa se enfrió y el reloj marcó las 11, y luego las 12 de la noche. La expectación llena de felicidad dio paso gradualmente a una inquietud indefinida. Cogió el teléfono para llamarlo, pero con paciencia lo dejó a un lado. Seguro que está muy ocupado, pensó. No quería molestarlo. Clic. La puerta se abrió con un sonido seco, rompiendo el silencio. Elena se levantó con alegría. Una amplia sonrisa iluminó su rostro. Había vuelto, pero su sonrisa se congeló al instante ante lo que vio. Ricardo entró, pero no estaba solo. A su lado, o más bien, sujetándolo afectuosamente del brazo, estaba su mejor amiga, Magdalena Torres. Magdalena llevaba un ajustado vestido negro. Su rostro, habitualmente inocente y encantador, había desaparecido, reemplazado por una sonrisa burlona que expresaba un desprecio abierto y una sensación de triunfo hacia Elena. El Ricardo que Elena conocía había desaparecido. El hombre que tenía delante tenía un rostro frío como el hielo, y en sus profundos ojos negros, en lugar de la calidez familiar, solo había un odio feroz y crueldad. Ni siquiera miró el vestido de novia que llevaba puesto. Elena sintió como si una enorme piedra le aplastara el pecho, impidiéndole respirar. ¿Qué está pasando aquí, Ricardo? Tú. Su voz temblaba, pero antes de que pudiera terminar, Ricardo habló primero. Su voz era fría como el hielo, y cada palabra era como una daga clavándose en su corazón. ¿Sorprendida, Elena? ¿Sorprendida? Eso era quedarse corto. Sentía como si su mundo se estuviera derrumbando. Ricardo, Magda, ¿qué hacéis? Magdalena soltó una carcajada perlada y apoyó la cabeza provocativamente en el hombro de Ricardo. Ay, Elenita, qué ingenua eres. ¿De verdad pensabas que Ricardo te quería? Ricardo apartó suavemente la mano de Magdalena, no con desgana, sino para acercarse a Elena. La distancia entre ellos disminuyó, pero la extrañeza se multiplicó por 100. ¿Amor? Elena, ¿sabes lo asqueroso que ha sido para mí cada momento que he pasado contigo? Cada vez que veía tu sonrisa, recordaba el rostro desesperado de mi padre antes de morir. Los oídos de Elena retumbaron. ¿Su padre? ¿Qué tenía que ver eso conmigo? ¿De qué estás hablando? No entiendo. ¿No entiendes? Se burló Ricardo. Su sonrisa estaba torcida por el odio. Entonces te lo explicaré. Hace 20 años, fue tu padre, Arturo Vargas, quien tendió una trampa a mi padre, le arrebató toda su fortuna y llevó a la bancarrota en una sola noche a Aceros Montes S.A., la predecesora de nuestro holding.
Mi padre no pudo soportar esa deshonra y saltó desde un edificio, quitándose la vida. Así que dime, ¿a quién debo cobrarle esta deuda de sangre? Elena retrocedió un paso, aturdida. Eso es imposible. Mi padre no es esa clase de hombre. Debe de ser un malentendido. ¿Un malentendido? Ricardo arrojó una carpeta de documentos sobre la mesa. Aquí hay pruebas de sobra. Este matrimonio ha sido una farsa planeada por mí desde el principio. Mi objetivo era hacerte sentir lo que es caer del cielo al infierno, tal como tú y tu padre le hicisteis a nuestra familia. Cada una de sus palabras la golpeaba como un rayo. 2 años de conocerse, 1 año de amor. Todo era mentira. La ternura, el cuidado, las dulces promesas, todo formaba parte de su cruel plan de venganza. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero las contuvo desesperadamente. Era Elena Vargas, experta en psicología criminal. No podía mostrar que se derrumbaba frente al enemigo. Entonces, ¿qué quieres? Ricardo curvó la comisura de sus labios en una sonrisa cruel. Quiero que pagues. Se acercó a Magdalena, la abrazó y la besó brutalmente. Luego, miró directamente a Elena y ordenó: arrodíllate. Elena se quedó helada. En tu noche de bodas, verás con tus propios ojos cómo tu marido hace el amor con otra mujer en vuestro lecho nupcial. Esa humillación era más dolorosa que 1000 puñaladas. Sintió como toda la sangre de sus venas se helaba. Miró a Ricardo, y luego a la sonriente y triunfante Magdalena. En ese momento, todo el amor y la esperanza en ella se hicieron añicos. No lloró ni gritó. Sus ojos estaban terriblemente tranquilos. Lenta, muy lentamente, se arrodilló sobre la suave alfombra de lana. Así como sus rodillas se hundían en la alfombra, su corazón se hundía en el abismo de la desesperación. Ricardo y Magdalena se abalanzaron sobre el lecho nupcial rojo. Los sonidos de risas, el susurro de la ropa y los ruidos lascivos resonaron en el dormitorio de los recién casados, que debería ser el lugar más puro. Elena permaneció arrodillada allí, con la espalda recta, sin cerrar los ojos. Contempló la flagrante traición que se desarrollaba ante ella. El dolor en su corazón ya se había transformado en algo frío y afilado. Ya no era la novia feliz. Era solo una espectadora indefensa de su propia y trágica obra, y en su mente, lentamente, comenzó a formarse otro plan, mucho más cruel. El tiempo en la habitación parecía haberse detenido, pegajoso por la humillación y los sonidos lascivos que provenían de la cama. Para cualquier mujer, esto habría sido un infierno en la tierra, una tortura psicológica extrema. Pero Elena no se derrumbó. Seguía arrodillada allí, inmóvil como una estatua. Sus ojos claros miraban fijamente los dos cuerpos entrelazados en la cama, pero la imagen ya no parecía llegar a su retina. Toda su conciencia había huido de esa dolorosa realidad. El dolor inicial pasó, y su lugar fue ocupado por un silencio terriblemente frío. Su cerebro, como una máquina programada con precisión, comenzó a analizar la situación con una velocidad asombrosa. Ricardo la odia a ella y a su familia. Había preparado este plan durante mucho tiempo. Magdalena, la amiga en la que una vez confió, resultó ser una víbora. Todo era mentira. Se había equivocado. Había confiado demasiado en la gente. Cegada por el amor, había perdido la razón. Pero el mayor error de Ricardo fue subestimarla. La consideraba solo una hija de rico mimada, delicada y fácil de herir, que no conocía la vida. No sabía que bajo esa delicada apariencia se escondía una experta en psicología criminal con una capacidad inigualable para la planificación estratégica. Mientras Ricardo y Magdalena estaban inmersos en el placer de la venganza, no notaron ningún movimiento de la mujer arrodillada en el suelo. La mano derecha de Elena, que colgaba libremente, se movió ligeramente. Sus largos y delgados dedos se deslizaron en el pequeño bolso de seda que yacía a su lado. Silenciosamente, lentamente, sacó su teléfono. La pantalla del teléfono se iluminó, arrojando una luz fría sobre un lado de su rostro inexpresivo. Sus dedos se deslizaron por la pantalla, abriendo una aplicación de mensajería encriptada. En la carpeta de borradores, un mensaje ya estaba listo. El destinatario ya estaba asignado mediante un identificador encriptado especial. El contenido del mensaje consistía en una sola frase. No dudó. En su rostro no se dibujaba ninguna emoción. Su dedo presionó firmemente el botón enviar. El mensaje fue enviado. Plan B. Iniciar. Silenciosamente, guardó el teléfono en su bolso y continuó interpretando el papel de una víctima patética que soportaba la humillación con la espalda recta. Les daría exactamente 1 hora para disfrutar de este breve triunfo. El tiempo transcurría pesadamente. Cada momento era una tortura.
pero Elena ya no sentía nada. Estaba contando. 50 minutos. 40. 10. 5. Cuando el minutero del reloj de pared pasó el número 2, señalando que había transcurrido exactamente una hora desde que Ricardo entró en la habitación, de repente sonó un ruido agudo. Plink, plink, plink. No una, sino decenas de notificaciones estallaron simultáneamente en los teléfonos de Ricardo y Magdalena, que habían sido arrojados sobre la mesita de noche. Su placer fue interrumpido bruscamente. Ricardo, irritado, cogió su teléfono. Magdalena también se incorporó con curiosidad, cubriendo su cuerpo desnudo con la sábana. ¡Qué demonios! Ricardo frunció el ceño y desbloqueó la pantalla del teléfono, y entonces su rostro cambió de la incredulidad al horror, y del horror a una palidez mortal. Magdalena, al ver su expresión, agarró apresuradamente su propio teléfono. ¡Ah! Gritó. Su hermoso rostro se contrajo de terror. En las pantallas de ambos teléfonos, y probablemente también en las pantallas de todas las personalidades importantes del mundo de los negocios y el espectáculo de Madrid, aparecieron titulares de noticias impactantes. Última hora. Las acciones de Grupo Montes pierden un 30% en una hora. La capitalización de mercado se desploma en miles de millones de euros. Exclusiva. La filtración de documentos internos revela fraude contable y fiscal a gran escala en Grupo Montes. Escándalo. Se filtra un video de una fiesta con drogas en la que participa la actriz Magdalena Torres. La agencia guarda silencio. Bombazo. Salen a la luz grabaciones que prueban que Magdalena Torres conseguía papeles a cambio de favores a productores. Cada titular, cada foto, cada video cayó sobre Ricardo y Magdalena como una bomba atómica. Imposible. ¿Cómo? ¿Cómo ha podido filtrarse este material? Balbuceaba Ricardo, deslizando con manos temblorosas la pantalla del teléfono. La carrera que había construido, el plan de venganza del que estaba tan orgulloso, todo se desmoronaba ante sus ojos. Ricardo, sálvame, esas grabaciones son falsas. Alguien me ha tendido una trampa. Seguro sollozaba Magdalena, agarrándolo del brazo, pero Ricardo no tenía tiempo para preocuparse por ella. Levantó la cabeza y miró con incredulidad y rabia a la mujer que seguía arrodillada en el suelo. Ya se había puesto de pie. Elena se levantó lentamente y sacudió con delicadeza un polvo invisible de su vestido rojo. Su rostro seguía tranquilo, pero en sus ojos, serenos como un lago en otoño, brillaba una luz fría y afilada como el filo de un cuchillo. Miró directamente a los ojos aterrorizados de Ricardo y levantó ligeramente las comisuras de sus labios en una pálida sonrisa. Era una sonrisa sin calidez, llena solo de burla y desprecio. Fin del juego. El aire en la habitación se espesó. El silencio que siguió a la única frase de Elena fue más aterrador que 1000 maldiciones. Ricardo se quedó de pie junto a la cama, petrificado. Su pelo despeinado, su cuerpo fuerte, en el que hasta hacía un momento se veían las marcas de la pasión, ahora parecía patético. La miró, a la esposa a la que había humillado cruelmente, y por primera vez en su vida, sintió un miedo desconocido recorrer cada célula de su cuerpo. Esta mujer no lloraba, no gritaba, no suplicaba, permanecía tranquila, como si acabara de ver una obra de teatro aburrida cuyo final conocía desde el principio. «Tú, ¿qué has hecho?» La voz de Ricardo se quebró. La arrogancia y el sentimiento de triunfo desaparecieron, reemplazados por la confusión y la ira de haber perdido el control. Magdalena ya estaba completamente destrozada. Gritaba, envolviéndose fuertemente en la sábana y revisando frenéticamente los artículos que explotaban en su teléfono, murmurando palabras sin sentido. «No soy yo. Esa no soy yo». Elena no les dirigió ni una sola mirada. Como si fueran aire, su existencia ya no tenía ningún valor para ella. Se dio la vuelta y entró en el vestidor. Sin remordimientos, se quitó el vestido de novia rojo y lo arrojó al suelo como si fuera basura. Unos minutos después, cuando salió, llevaba ropa sencilla pero elegante, unos pantalones anchos de color beige y una camisa de seda blanca. Llevaba el pelo largo cuidadosamente recogido, revelando la orgullosa línea de su cuello. A pesar de no llevar maquillaje, su rostro todavía irradiaba una belleza afilada, solo que su mirada era extrañamente fría. Arrastró una pequeña maleta que había preparado de antemano y se dirigió en silencio hacia la puerta. «¡Detente!», gritó Ricardo. La rabia de ver su plan desbaratado consumió su miedo. «¿A dónde vas? ¿Crees que puedes irte así sin más después de todo esto?» Elena se detuvo, pero no se dio la vuelta. Su voz clara y fría resonó en la habitación. «Esta es tu prisión, no la mía. Te he pagado la deuda con intereses, Ricardo. Ya no hay nada entre nosotros.
Tras estas palabras, abrió la puerta con firmeza y salió, cerrándola de un portazo detrás de ella. El estruendo sonó como el último martillazo que ponía fin a ese falso y absurdo matrimonio. Dejó atrás el rugido impotente de Ricardo y el llanto histérico de Magdalena. El pasillo del hotel, en contraste con el dormitorio nupcial que se había convertido en un infierno, seguía siendo silencioso y lujoso. Caminaba sin hacer ruido sobre la gruesa alfombra. Su espalda estaba recta, y cada uno de sus pasos era firme y decidido. No estaba huyendo, estaba volviendo a ser ella misma. El taxi que había pedido con antelación la esperaba en la entrada principal. Subió al coche y dio una dirección. El coche se deslizó en la oscuridad de la noche, fundiéndose con el brillante torrente de vehículos de Madrid. 45 minutos después, el coche se detuvo frente a un moderno edificio de oficinas en el corazón financiero de Madrid. Elena subió en ascensor hasta el último piso. Las puertas del bufete de abogados Aguilar y Socios se abrieron. Marcos Aguilar ya la estaba esperando. Llevaba un traje perfectamente cortado. Sin embargo, su rostro apuesto y sereno no ocultaba la preocupación y la compasión con la que la miraba. Elena. Ella asintió. Al ver a su amigo cercano, la fortaleza que había construido en su interior pareció resquebrajarse ligeramente. Marcos no hizo muchas preguntas. En silencio, le sirvió una taza de té de manzanilla caliente. El calor de la taza se extendió por sus manos, calmándola un poco. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Sí, ahora sí, respondió ella. Su voz aún denotaba cansancio. Marcos respiró aliviado, se sentó en la silla frente a ella y colocó una gruesa carpeta de documentos sobre la mesa. Los papeles del divorcio están listos. Según el acuerdo prenupcial, no perderás nada. Al contrario, Ricardo, como parte culpable, tendrá que pagarte una pensión alimenticia considerable. Gracias, Marcos. Marcos la miró profundamente a los ojos. No pensé que el plan B se activaría, y mucho menos que lo usarías esta misma noche. Elena, ¿qué ha pasado exactamente? Elena cerró los ojos. La repugnante escena del dormitorio nupcial volvió a aparecer ante sus ojos. Respiró hondo y abrió los ojos. La debilidad había desaparecido, solo quedaba la determinación. Cruzó al límite. Marcos apretó los puños. Sabía en qué consistía ese plan. Hacía 6 meses, cuando Elena aceptó casarse, le pidió que investigara a fondo las finanzas de Grupo Montes. Gracias a la aguda intuición de una experta en psicología criminal, sentía que la forma en que Ricardo se había acercado a ella era antinatural, demasiado perfecta, demasiado dramática. La investigación de Marcos reveló lagunas fatales en los informes financieros de Grupo Montes y proyectos sospechosos. En ese momento, Elena solo lo consideró una medida defensiva para protegerse a ella y a su familia por si acaso. Esperaba que fuera solo paranoia y que el amor de Ricardo fuera real, pero se equivocó. Y esa noche, esa medida defensiva se convirtió en el arma más afilada de su contraataque. He arreglado todo según el plan. Las pruebas se han difundido por múltiples canales simultáneamente. Nadie podrá rastrearnos. Grupo Montes, si no quiebra por completo, sin duda sufrirá heridas mortales, dijo Marcos con convicción. Elena sintió. Miró por la ventana los rascacielos iluminados de Madrid. Desde esa noche, ya no era Lastra, Montes ni la esposa de Ricardo. Era simplemente Elena Vargas, una mujer que acababa de resurgir de las cenizas de la traición, dispuesta a quemar a cualquiera que intentara hacerle daño. La suite presidencial del Hotel Palace se había transformado del cielo al infierno. Ricardo deambulaba por la habitación como un animal herido. Había destrozado su teléfono, pero del teléfono de Magdalena seguían llegando notificaciones incesantes. Las llamadas de su secretaria, del director financiero, de los miembros del consejo, de los principales inversores no paraban de sonar. Las voces de todos estaban llenas de pánico y reproches. Señor Montes, ¿qué está pasando? Las acciones se están desplomando. ¿Qué hacemos? Su padre quiere hablar con usted. El banco exige explicaciones sobre los préstamos. Amenazan con congelar las cuentas. Ricardo, explícate inmediatamente. ¿Por qué se han filtrado esos datos confidenciales? ¿Acaso sabes cómo va a destruir esto a Grupo Montes? Ricardo se agarró la cabeza. Lo invadió una impotencia que nunca antes había sentido. Había sacrificado su juventud para construir este imperio, para conseguir la fuerza para vengar a su padre. Y en solo una hora, todo amenazaba con derrumbarse como un castillo de naipes. Todo es por culpa de esa mujer, Elena, esa maldita mujer, gruñó. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Nunca imaginó que el conejo dócil que siempre había visto escondiera unas garras tan afiladas.
Pensó que había tendido la trampa perfecta, y al final resultó que él era la marioneta. La situación de Magdalena a su lado no era mejor. La carrera de actriz secundaria que había conseguido a toda costa se había desvanecido como el humo. Ana, por favor, escúchame, sollozaba llamando a su representante. ¿Escucharte qué? Magda, te has vuelto loca. Mira la que has liado. Grabaciones con drogas, el escándalo de los productores. ¿Sabes que todos los contratos publicitarios han sido cancelados y exigen indemnizaciones? Los productores de la serie en la que actuabas han llamado para que te largues. Tu carrera está acabada, no me llames más. Tú. Sonó el frío tono de la llamada cortada. Magdalena arrojó el teléfono contra la pared y aulló desesperada. No, es imposible. Todo es por culpa de esa zorra de Elena. La encontraré y la mataré. En un ataque de locura, empezó a buscar su ropa y quiso salir corriendo por la puerta. ¿A dónde vas? Ricardo la agarró brutalmente del brazo. Su mirada era amenazante. ¿Sabes cuántos periodistas hay acechando ahí fuera? ¿Quieres que me fotografíen en este estado lamentable? Entonces, ¿qué hacemos? Ricardo, por favor, ayúdame. Estamos juntos en esto, le suplicó Magdalena, como si él fuera su última tabla de salvación. Pero Ricardo, que apenas se sostenía en pie, le apartó bruscamente la mano. En sus ojos se reflejaba el asco. La presencia de esa mujer empezaba a irritarle. Mientras tanto, en un lugar completamente diferente, en un lujoso apartamento en La Moraleja, protegido por la mejor seguridad de Madrid, Elena observaba con calma la tormenta que había desatado. Frente a ella había 3 grandes monitores. Uno mostraba el gráfico de las acciones de Grupo Montes cayendo en picado. El segundo transmitía en directo las noticias sobre la crisis de la empresa. El tercero estaba lleno de comentarios en redes sociales condenando a Magdalena y pidiendo su boicot. Parecía un general en su puesto de mando, observando el caótico campo de batalla que ella misma había creado. En su rostro no había ni triunfo ni alegría, solo concentración y un frío cálculo. No era una venganza espontánea dictada por la ira. Era un castigo cuidadosamente calculado. Cada documento y grabación fue publicado en un momento preciso para infligir el golpe más doloroso. Había convertido su humillante noche de bodas en la tumba para las carreras y la reputación de las 2 personas que la habían traicionado. Sonó el teléfono. Era Marcos. Soy yo. Todo está bajo control. La Fiscalía y la Comisión Nacional del Mercado de Valores han iniciado una investigación sobre Grupo Montes. Magdalena no volverá al mundo del espectáculo, eso seguro. Perfecto. Elena, ¿dónde estás? ¿Necesitas que vaya? En la voz de Marcos se oía la preocupación. Estoy bien. Necesito un poco de tiempo para mí. Por ahora, no le digas a nadie dónde estoy, ni siquiera a mis padres. No quiero preocuparlos. De acuerdo. Si necesitas algo, llama inmediatamente. Elena colgó y volvió a mirar los números rojos que bailaban en la pantalla de la bolsa. La tormenta no había hecho más que empezar, y la persona que decidía cuándo terminaría era precisamente ella. Sede de Grupo Montes, planta 38. El espacioso despacho del presidente estaba sumido en la oscuridad y el caos. Las cortinas estaban corridas, bloqueando la entrada de la brillante luz del sol. En el suelo había fragmentos de un jarrón de cristal y documentos esparcidos. El olor a alcohol fuerte se mezclaba con el humo de los cigarrillos, creando una atmósfera sofocante de desesperación. Ricardo estaba sentado en el caro sillón de cuero, con la cabeza entre las manos. Su pelo, normalmente impecable, estaba revuelto. Había pasado allí una noche entera, sin comer ni dormir, viviendo solo de alcohol y cigarrillos. La pantalla del ordenador en su escritorio de caoba seguía encendida, mostrando los llamativos números rojos y los titulares sensacionalistas que se actualizaban constantemente. El grupo estaba en medio de la mayor tormenta de su historia. Los accionistas estaban en pánico, los socios le daban la espalda, y los empleados temblaban de incertidumbre. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo durante 10 años estaba al borde del colapso. Pero más que la caída de su carrera, le dolía la sensación de haber sido traicionado y ridiculizado por la mujer que más odiaba. Cerró los ojos. Los dolorosos recuerdos del pasado regresaron, tan vivos como el día anterior. Tenía solo 8 años. Su padre, Fernando Montes, era un hombre talentoso y orgulloso, presidente de una próspera empresa, Aceros Montes S.A. En la memoria del niño, su padre era una roca inquebrantable, su mundo entero. A menudo lo llevaba a hombros, paseando por la mansión y contándole con voz cálida sus grandes planes y sueños. Pero la tragedia llegó de repente. Recordaba perfectamente aquel fatídico día. Numerosos acreedores irrumpieron en la casa.
Todos tenían miradas amenazantes, y las maldiciones, el sonido de objetos rompiéndose, y el llanto de su madre se mezclaron en uno. Se escondió detrás de una puerta, temblando de miedo, y miró a su padre. Aquel hombre orgulloso ahora estaba arrodillado, suplicando. En una noche, su pelo se había vuelto gris. Aceros Montes, S.A. quebró. El socio más cercano de su padre, Arturo Vargas, presidente del grupo inversor Vargas, retiró repentinamente los fondos de un proyecto clave y, al mismo tiempo, reveló pruebas perjudiciales, llevando a la empresa de su padre a un callejón sin salida. Aquella noche, su padre se subió a la azotea del edificio de oficinas, el mismo lugar desde donde una vez le había mostrado el panorama de Madrid a sus pies. El viento nocturno agitaba el pelo gris de su padre. Su padre lo miró en silencio durante un largo rato. En sus ojos se reflejaba la desesperación y el pesar, y luego se lanzó al vacío. Una sombra negra cortando el aire dejó en el alma de Ricardo una herida que nunca sanaría. Su madre enfermó de pena y murió poco después. De ser un niño rico que vivía en el lujo, se convirtió en un huérfano que vagaba por las casas de sus parientes. El odio echó raíces. Entonces se juró a sí mismo que un día se lo devolvería a la familia Vargas 100.000 veces. Estudió y trabajó como un loco. Cuando empezó a salir adelante, apareció Magdalena Torres. Era compañera de Elena en la universidad, con una apariencia inocente y pura. Siempre estuvo a su lado, consolándolo y apoyándolo, y sin darse cuenta, avivando el odio en su corazón. Una vez, le mostró una foto de un lujoso viaje de Elena a Europa y suspiró. Ricardo, Elena parece tan feliz. Dicen que el señor Vargas se lo regaló por sus buenas notas. He oído que el coste de ese viaje equivale a la fortuna de una familia media. Si al señor Montes no le hubiera pasado nada, tú también vivirías así. En otra ocasión, dejó accidentalmente una carpeta de documentos en su escritorio. Dentro había copias de antiguos contratos entre Aceros Montes y el grupo inversor Vargas, con las cláusulas desfavorables hábilmente subrayadas. Lo siento, no quería. Son documentos antiguos de mi padre. Solía trabajar para el señor Montes. Solo quería saber más sobre lo que pasó y consolarte. Poco a poco, paso a paso, Magdalena añadió leña al fuego de su odio, hasta que se convirtió en un enorme incendio que consumió toda su razón. Estaba convencido de que Arturo Vargas era el principal culpable, y que su hija Elena también disfrutaba de la felicidad a costa del sufrimiento de su familia. Por eso se acercó a ella. Usó su apariencia de caballero, su exitosa carrera y su falsa ternura para tejer la red de amor perfecta. Quería que ella lo amara profundamente y confiara en él sin límites, y en la noche de bodas, planeaba darle el golpe mortal, arrastrándola al infierno. Pero se equivocó. Ricardo abrió los ojos. Miró al vacío con los ojos inyectados en sangre. Lo había calculado todo, pero no había previsto el contraataque de Elena. La convirtió en su enemiga y solo entonces se dio cuenta de que esa enemiga era mucho más aterradora e impredecible de lo que había imaginado. Después de pasar una noche entera sumido en el caos y el alcohol, Ricardo finalmente se levantó. No podía rendirse así. La caída de Grupo Montes era temporal. Aún tenía la oportunidad de recuperarse. Pero primero, tenía que encontrar a esa mujer. Tenía que enfrentarla y averiguar cómo había ocurrido todo. Entró al baño y se puso bajo el chorro de agua fría para despejarse. Se afeitó, se puso ropa limpia, tratando de recuperar su habitual apariencia arrogante de presidente. Salió de la empresa y comenzó a conducir frenéticamente por Madrid. Sabía que Elena no habría vuelto a casa de sus padres. No querría preocuparlos. Tampoco iría abiertamente a ver a Marcos Aguilar. Era demasiado lista para eso. Pero Ricardo tampoco era tonto. Durante su año de amor, había aprendido algunos de sus hábitos. Usó todos sus contactos para rastrear las transacciones de su tarjeta de crédito, sus llamadas telefónicas y, finalmente, encontró un lujoso apartamento alquilado bajo un nombre falso, pero pagado desde una cuenta en el extranjero vinculada a Marcos. Un Maserati negro se detuvo frente al lujoso edificio de apartamentos. Ricardo, usando su posición, superó fácilmente la seguridad. Se paró frente a la puerta del apartamento, pero en lugar de llamar, usó una llave maestra que había conseguido a través de sus contactos. La puerta se abrió silenciosamente. Dentro, Elena estaba sentada en el sofá, revisando documentos en una tablet. Llevaba ropa cómoda de casa, y su largo pelo caía libremente sobre sus hombros. Al oír abrirse la puerta, levantó lentamente la cabeza. En sus ojos no había ni rastro de sorpresa, como si supiera que vendría. Su calma hizo que la ira reprimida de Ricardo volviera a hervir. Entró.
Cerró la puerta de un portazo y se acercó a ella. Sus puños estaban fuertemente apretados. Elena, ¿cómo has podido ser tan cruel? Elena dejó la tablet sobre la mesa y levantó la cabeza, mirándolo directamente a los ojos. Sus ojos eran claros, pero sin odio ni miedo, solo con una fría distancia. Cruel, Ricardo, comparado con lo que me hiciste esa noche, esto no es nada. Ricardo apretó los dientes. Fue el pago por lo que tu padre le hizo a nuestra familia. Ah, sí. Levantó ligeramente la comisura de sus labios en una sonrisa burlona. ¿Y en qué te basaste para culpar a mi padre? ¿En unos cuantos trozos de papel de origen desconocido que te dio Magdalena? Ricardo, eres el presidente de una gran empresa, y te has dejado cegar por las emociones y el odio hasta el punto de no poder distinguir la verdad de la mentira. Es realmente patético. ¿Cómo te atreves? La ira de Ricardo llegó a su punto máximo, pero antes de que pudiera hacer nada, Elena se levantó y se enfrentó a él. Lo separaba una distancia menor que la de una mano. Te lo diré claramente. Grupo Montes ha caído hoy no por mi culpa, sino por las lagunas en tu gestión, por tu codicia y los métodos sucios que usaste para construir tu llamado imperio. Evasión de impuestos, falsificación de libros contables, uso de materiales de baja calidad. Todo eso es verdad. Yo solo ayudé a revelar esos hechos al mundo. Deberías estarme agradecido. Cada una de sus palabras hería su orgullo. Sí. Todo lo que decía era verdad. Había usado todos los medios posibles para hacer crecer Grupo Montes lo más rápido posible y obtener el poder para vengarse. Él mismo había cavado su propia tumba, y Elena solo lo había empujado a ella. La miró profundamente a los ojos, buscando emociones familiares, un atisbo de debilidad, restos de amor, pero no encontró nada, solo una fría seguridad en sí misma. Elena retrocedió un paso, manteniendo una distancia segura. La humillación que me hiciste pasar esa noche, te la he devuelto 100 veces en tu carrera. Ricardo, estamos en paz. Tras estas palabras, se acercó a la puerta y la abrió. Por favor, vete. A partir de ahora, no hay ninguna relación entre nosotros. Mi abogado te enviará pronto los papeles del divorcio. Ricardo se quedó helado en medio del salón. Había venido a reclamar y había sido expulsado como un perdedor. Al cruzar el umbral, no se atrevió a darse la vuelta. Detrás de él la puerta se cerró y una vez más fue expulsado de su mundo. Unos días después, Madrid todavía vivía el eco del escándalo de Grupo Montes. El grupo había sufrido un golpe mortal y apenas se mantenía a flote. Pero las pérdidas financieras y la pérdida de reputación eran incalculables. Ricardo desapareció de la vista pública. Parecía estar centrado en apagar el fuego. En el apartamento, Elena recuperó gradualmente su ritmo de vida. Ya no seguía obsesivamente las noticias. La ira y el dolor iniciales se desvanecieron, y su lugar fue ocupado por el análisis frío y la razón de una experta en psicología criminal. Estaba sentada en la alfombra del salón. Frente a ella había una gran pizarra blanca en la que había dibujado un complejo diagrama de las relaciones entre las familias Montes y Vargas. Diferentes eventos, líneas de tiempo, personas relacionadas estaban conectadas con flechas. La venganza de Ricardo era cruel, pero tenía su lógica. Él creía que su padre había sido perjudicado por el de ella, pero Elena conocía a su padre mejor que nadie. Arturo Vargas era un hombre de negocios que valoraba los principios. Incluso en la competencia más feroz, no recurriría a métodos viles que pudieran llevar a alguien a la muerte. Tenía que haber algo más. Sonó el timbre. En el monitor de seguridad vio a Marcos. Cuando abrió la puerta, él entró con una bolsa de comida y una gruesa carpeta de documentos. Su rostro apuesto parecía algo cansado, pero su mirada seguía siendo aguda y concentrada. «Todavía no has comido, ¿verdad?», dejó la bolsa sobre la mesa. «He vuelto a revisar todos los expedientes del caso de la quiebra de Aceros Montes». Elena apartó la comida y cogió la carpeta. «¿Has encontrado algo nuevo?». Marcos se sentó frente a ella y dijo con voz tranquila: «Hay algo muy extraño. La prueba más importante que tenía Ricardo, la que lo convenció de que tu padre engañó al suyo, era una grabación y varios correos electrónicos. Le pedí a un experto técnico que volviera a analizar los archivos originales que el equipo de Ricardo proporcionó a los medios en su momento. Hizo una pausa y abrió una página con un complejo gráfico de análisis. La grabación está muy hábilmente editada, pero se notan rastros de edición. Se eliminaron varias frases, lo que cambió por completo el contexto de la conversación. Y los correos electrónicos tienen un problema con la marca de tiempo digital, como si hubieran sido creados después de los hechos, y luego se hubiera falsificado la fecha para que parecieran creíbles. Elena contuvo la respiración, apretando los documentos con fuerza. En otras palabras,
Esas pruebas fueron falsificadas. No completamente falsificadas, aclaró Marcos. Es como un cuadro falso. El falsificador no pintó un cuadro completamente nuevo, sino que tomó uno real y añadió o eliminó hábilmente algunos detalles, cambiando por completo su significado. Esta técnica es mucho más avanzada que una simple falsificación. Hace que sea difícil de detectar. Un escalofrío la recorrió. Si las pruebas fueron falsificadas, significa que había una tercera persona detrás de todo. Alguien que no solo quería la caída de la familia Montes, sino también incriminar a nuestra familia. Quería que ambas familias se odiaran. Exactamente, asintió Marcos. Su mirada reflejaba admiración por su agudeza. La pregunta es, ¿quién fue? Elena se levantó y se acercó a la pizarra. Cogió un rotulador y rodeó un nombre en el diagrama. Ricardo estaba cegado por el odio. No habría sido capaz de crear pruebas tan precisas. Él solo fue una herramienta. Mi padre y su padre eran las partes implicadas. Entonces, el sospechoso más probable es alguien que tuviera acceso a los datos internos de Aceros Montes y que, al mismo tiempo, pudiera acercarse más tarde a Ricardo y sembrar el odio en su cabeza. Su mirada se volvió afilada como una navaja. Esta persona debe conocernos a ambos, a Ricardo y a mí. Siempre fingió ser inocente, pero fue capaz de clavar el cuchillo por la espalda de la manera más cruel. Junto al nombre rodeado escribió 2 palabras. Marcos siguió su dedo con la mirada, y sus cejas se fruncieron ligeramente. Magdalena Torres. Elena dejó el rotulador y dijo con voz gélida. La subestimé. La envidia de una mujer, combinada con la ambición, puede crear un demonio más aterrador que cualquier otra cosa. Parecía que esta obra aún no había terminado. Una niebla más densa que ocultaba una intriga aún más aterradora se estaba disipando lentamente. Y Elena sabía que era ella quien debía rasgar esa niebla. Magdalena estaba viviendo los peores días de su vida. Después de aquella terrible noche, fue abandonada sin piedad por Ricardo. Él, apenas capaz de lidiar con sus propios problemas, no tenía intención de preocuparse por una herramienta que había perdido su utilidad. Tuvo que esconderse en un apartamento barato en las afueras de Madrid, donde nadie la reconociera. Su carrera estaba en ruinas y su cuenta bancaria congelada debido a la investigación. De ser una actriz prometedora, se convirtió en una paria en bancarrota, señalada por todos. Vivía cada día con miedo y paranoia. No salía, no contestaba llamadas de números desconocidos. Se conectaba a Internet desde un cibercafé, leyendo sobre su desgracia y temblando al pensar que la policía podría aparecer en cualquier momento. Odiaba a Elena hasta la médula, pero también le tenía un miedo atroz. El contraataque firme y cruel de Elena la había pillado completamente por sorpresa. Mientras Magdalena estaba sumida en un estrés y una desesperación extremos, un pequeño artículo en un blog de cotilleos llamó su atención. Según una fuente, el equipo de Elena Vargas todavía posee una prueba clave adicional sobre Magdalena Torres. Esta prueba no solo afecta a su vida privada, sino que está relacionada con un grave delito económico. Si se revela, Magdalena no evitará la cárcel. El corazón de Magdalena se detuvo. Cárcel. Esas 2 palabras fueron como un martillazo en sus ya debilitados nervios. El escándalo moral había arruinado su reputación, pero si el asunto llegaba a los tribunales, su vida estaría acabada. No, es imposible. Lo arreglé todo perfectamente. ¿Cómo pude dejar rastros? O quizás Elena solo está faroleando para asustarme, pero no se atrevía a arriesgarse. La imagen aterradora de Elena esa noche se había convertido en un trauma para ella. El miedo venció a la razón. Magdalena decidió que no podía quedarse sentada esperando la muerte. Tenía que hacer algo. Tenía que encontrar a Elena y averiguar qué tenía en su poder. Tras varios días de vacilación, finalmente reunió el valor y llamó desde una cabina telefónica al antiguo número de Elena. Rezó para que Elena no lo hubiera cambiado. Después de 3 tonos, alguien contestó. Diga, la voz clara y tranquila al otro lado hizo que Magdalena diera un respingo. Era Elena. Magdalena respiró hondo y apenas logró calmarse. Soy yo, Magdalena. Hubo un silencio de varios segundos al otro lado. Luego se oyó una risa suave, una risa fría que le puso la piel de gallina. Pensaba que estarías ocupada evitando a la justicia, y resulta que tienes tiempo para llamarme. Elena, zorra despreciable, me has arruinado la vida. ¿Qué más quieres? La voz de Magdalena se volvió aguda. El miedo se convirtió en ira. ¿Qué quiero yo?, dijo Elena lenta y claramente. Solo quiero justicia para los inocentes. Magda, sabes a qué me refiero, ¿verdad? El corazón de Magdalena se encogió. Lo sabía. Elena debía haber descubierto algo. Tú,
¿Tú dices que tienes pruebas? No lances calumnias al aire, gritó Magdalena, pero su voz ya temblaba. Lo que tengo en mi mano no es importante. Lo importante es lo que tú hiciste. No se puede tapar el sol con un dedo. La postura firme de Elena hizo que Magdalena cambiara de táctica al instante. Empezó a sollozar. Elena, una vez fuimos las mejores amigas, ¿recuerdas? Sí, lo hice mal. Te pido perdón por todo. Por favor, perdóname esta vez. Te daré todo el dinero que quieras. Te daré todo lo que tengo. Solo, por favor, no reveles esas pruebas. Elena mantuvo un tono tranquilo. Magda, hay cosas que el dinero no puede arreglar. Será mejor que te prepares para lo peor. Tras estas palabras, Elena colgó con firmeza. Magdalena se derrumbó en el suelo. El teléfono se le cayó de la mano. Un miedo extremo se apoderó de ella. La trampa estaba tendida, y la víctima había mordido el anzuelo perfectamente. La reacción de Magdalena era una admisión indirecta de que ocultaba un secreto aún mayor. En el apartamento, Elena dejó el teléfono sobre la mesa. La conversación había sido grabada. En su rostro no había ninguna emoción, pero en su mente, las piezas de la verdad comenzaban a encajar lentamente. Tras la provocadora llamada de Elena, Magdalena entró en un estado de pánico extremo. No podía comer ni dormir, y la palabra cárcel no abandonaba su mente. El miedo, como una bestia salvaje, devoraba los restos de su cordura. Decidió que no podía quedarse sentada esperando la muerte. 2 días después, recibió un SMS de un número desconocido. Mañana a las 15. Salón de té El Silencio. Reservado Grulla Blanca. Ven sola. No había remitente, pero Magdalena sabía de quién era. Elena. Tenía miedo, pero era su única oportunidad. Tenía que ir. Tenía que enfrentarse a ella y descubrir qué última carta guardaba Elena en su mano. Al día siguiente, Magdalena, con el rostro cubierto por una gorra, gafas de sol y una mascarilla, vestida con ropa normal, tomó un taxi hacia El Silencio. Era un lujoso salón de té conocido por su privacidad y tranquilidad, frecuentado principalmente por la alta sociedad. Un empleado la condujo al reservado Grulla Blanca. La puerta de madera se abrió, revelando un espacio de estilo zen, impregnado de un delicado aroma a incienso. Elena ya estaba sentada ante un juego de té, preparándolo con calma. Llevaba un vestido estilizado de color jade, el pelo recogido en un moño bajo, con algunos mechones cayendo suavemente sobre su elegante rostro. Parecía más una dama disfrutando de una tarde tranquila que alguien que había pasado por un matrimonio de pesadilla. Su calma aumentó la ansiedad de Magdalena. «Has llegado. Siéntate», dijo Elena con naturalidad, sin siquiera levantar la cabeza. Magdalena se sentó en la silla de enfrente. Bajo la mesa, sus manos se entrelazaron con fuerza. «¿Para qué me has llamado?» Elena llenó una taza con té caliente y la deslizó hacia Magdalena. Del vapor caliente se desprendía un puro aroma a jazmín. «Una vez fuimos las mejores amigas. ¿Es extraño que te invite a un té?» «¿Amigas?», se burló Magdalena. Su voz era aguda. «¿Cómo te atreves a usar esa palabra? Me has arruinado la vida entera». «Ah, sí». Elena finalmente levantó la cabeza. Sus ojos claros miraron directamente a Magdalena. En esos ojos, en lugar de ira, había un atisbo de lástima. ¿Y mi vida? ¿Mi matrimonio? ¿Mi reputación? ¿Mi fe? ¿Quién destruyó eso, Magda?» Magdalena se quedó sin palabras. Se dio cuenta de que estaba en una posición perdedora, y cambió a un tono más suave. «Elena, fue Ricardo quien me obligó a hacerlo. Yo también soy una víctima. Me amenazó con no darme ningún papel si no le ayudaba. No tuve elección». «¿No tuviste elección?» Elena tomó un sorbo de té con elegancia. «¿Y todas las mentiras que le contaste a Ricardo sobre nuestra familia, esos documentos falsificados que casualmente le enseñaste, eso también fue sin elección?» El rostro de Magdalena palideció. «¿Tú? ¿De qué estás hablando? No sé nada». Elena dejó la taza. La porcelana golpeó la mesa de madera con un sonido limpio, pero el corazón de Magdalena latía desbocado. «Magda, soy psicóloga. Tus torpes mentiras no me engañan. Fuiste demasiado codiciosa y demasiado envidiosa. Envidiaste mi origen, todo lo que tenía. Por eso usaste el odio de Ricardo para empujarlo por el camino de la venganza, para provocar la autodestrucción de nuestras familias y quedarte con los beneficios. Tu plan era perfecto, pero lamentablemente, me subestimaste y sobreestimaste la estupidez de Ricardo. Me está provocando a propósito», se dijo Magdalena, tratando de mantener la calma, pero las palabras de Elena eran como agujas clavándose en los rincones más oscuros de su alma. «¿Tienes pruebas? No acuses a la gente sin pruebas». «¿Pruebas?
Elena sonrió con desdén. No necesito pruebas, pero sé que no fuiste tú quien falsificó esas grabaciones y correos electrónicos con tanta precisión. No tienes esa capacidad. El autor tuvo que ser alguien muy cercano a la familia Montes en el pasado, alguien que tuviera acceso a esos datos confidenciales. Por ejemplo, el director del departamento de contabilidad que dimitió de repente justo antes de la quiebra de Aceros Montes. Elena lo dijo sin emoción, sin perder de vista el más mínimo cambio en el rostro de Magdalena. Lanzó una hipótesis falsa, una trampa verbal para probar la reacción de su oponente. Y Magdalena, en pánico porque su secreto más profundo estuviera a punto de salir a la luz, no vio la trampa. Instintivamente negó. ¿Qué director de contabilidad? ¿Qué sabe ese viejo? Ese acuerdo de transferencia de terrenos no tiene nada que ver con él. En el momento en que lo dijo, Magdalena se dio cuenta de que había cometido un error. Su rostro se volvió blanco como el papel, se tapó la boca apresuradamente con la mano, y sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. ¿Acuerdo de transferencia de terrenos? Elena inclinó ligeramente la cabeza, repitiendo esas palabras. Una sonrisa de triunfo apareció en sus labios. En ninguno de los expedientes del pasado había información sobre un acuerdo de terrenos. Magda, gracias por decírmelo. Elena se levantó. Ya no miró a la mujer congelada en su silla. Sacó varios billetes de su cartera y los dejó sobre la mesa. Yo pago el té. Considéralo el último adiós a nuestra amistad muerta. Tras estas palabras, se dio la vuelta y salió. Sola en la habitación Magdalena, al darse cuenta de que había caído en su propia trampa, se sumió en un silencio aterrador y una desesperación absoluta. En el despacho del presidente de Grupo Montes, Ricardo estaba absorto en el trabajo. Durante los últimos días, a través de una serie de reuniones, intentaba elaborar un plan para salir de la crisis y calmar a los inversores. Gracias a su determinación y contactos, la caída en picado del valor del grupo se había detenido por el momento. Pero su mente no estaba tranquila. La imagen de Elena, el día que se enfrentó a ella, su apariencia cruelmente tranquila y sus palabras afiladas como navajas, lo atormentaban constantemente. Es realmente patético. Esas palabras eran como un clavo en su orgullo. Por primera vez en 10 años empezó a dudar del mismo odio que siempre había considerado la verdad y la fuerza motriz de su vida. Una vez que se calmó la ira, comenzó a ver elementos irracionales en el comportamiento de Magdalena, a los que antes no había prestado atención. Según las palabras de Elena, Magdalena estaba excesivamente interesada en su fortuna. Cuando estalló el escándalo, lo primero que hizo no fue afrontar las dificultades con él, sino llorar y exigir una compensación por las pérdidas en su carrera. Su amor siempre parecía estar ligado a beneficios materiales, y las pruebas que le había proporcionado, ahora que lo pensaba, eran demasiado perfectas. Todo apuntaba demasiado claramente a Arturo Vargas, como si estuviera diseñado de antemano para que él lo creyera. ¿Cómo pudo una estudiante de arte dramático obtener tan fácilmente datos empresariales sensibles de hace 20 años? La explicación sobre los documentos antiguos de su padre ahora sonaba ridícula. Una vez sembrada, la duda echó raíces rápidamente y creció hasta convertirse en un árbol poderoso. Ricardo no era hombre de quedarse sentado especulando. Llamó a su equipo de mayor confianza en ciberseguridad. Investigad de nuevo todos los archivos, correos electrónicos y grabaciones del caso Aceros Montes que me dio en su día Magdalena Torres. No me interesa el contenido. Analizad los datos originales, las huellas digitales, hasta el más mínimo rastro de edición. Luego, llamó a otro lugar, a la mejor agencia de detectives del país. Averiguad todo sobre el padre de Magdalena, Bogdan Torres, su pasado en Aceros Montes, qué hizo después de irse, y su situación financiera tras la quiebra de la empresa. Quiero un informe detallado en 24 horas. Tras colgar, Ricardo se recostó en su silla. Lo invadió un cansancio sin precedentes. Tenía miedo. Miedo de que la verdad que estaba a punto de descubrir fuera más cruel que la caída de Grupo Montes. De que el odio al que había dedicado toda su vida fuera una mentira, y de que hubiera hecho daño a la única persona inocente en esta historia. Casi un día después, sonó la primera llamada. Señor Montes, tenemos los resultados del análisis. La voz del jefe de seguridad era seria. Las marcas de tiempo en los archivos de correo electrónico han sido falsificadas con toda certeza. El análisis de metadatos muestra que los archivos no se crearon hace 20 años, sino hace unos 5 años. La grabación también ha sido editada en varios puntos. La frecuencia del sonido en los puntos de unión es inconsistente. Es una falsificación muy profesional. El corazón de Ricardo se detuvo. Antes de que pudiera colgar y recuperarse, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la agencia de detectives.
Señor Montes, tenemos información sobre Bogdan Torres. Habla, su voz era seca. El padre de Magdalena, Bogdan Torres, no era un simple empleado como ella afirmaba. Era el subdirector del departamento financiero de Aceros Montes. Y lo más importante, no se fue por voluntad propia. Fue despedido por el entonces presidente, Fernando Montes, por malversación de fondos de la empresa. Fue despedido exactamente una semana antes de que Aceros Montes se declarara en quiebra. ¡Boom! Una poderosa explosión ocurrió en la cabeza de Ricardo. Todo se había invertido. Bogdan Torres, subdirector financiero, malversación, despido. Las piezas dispersas de repente se unieron, formando una verdad aterradora que ni siquiera se atrevía a imaginar. Ahora lo entendía todo. ¿Por qué las pruebas eran tan precisas? ¿Por qué Magdalena conocía tan bien los asuntos internos? ¿Por qué se había esforzado tanto en sembrar el odio en su cabeza? Porque el verdadero enemigo de la familia Montes no era Arturo Vargas, sino ellos, padre e hija. Había sido engañado. Se había convertido en un cuchillo para apuñalar a una persona inocente en nombre del verdadero enemigo. Ricardo se desplomó en la silla. Sus manos temblaban y su rostro estaba exangüe. No solo se había equivocado, era un pecador estúpido y cruel. Una ola de doloroso arrepentimiento y culpa lo inundó, consumiéndolo todo. En el despacho de abogados Aguilar y Socios, aunque el reloj marcaba la 1 de la madrugada, las luces seguían encendidas. Marcos Aguilar estaba sentado en silencio frente al monitor de su ordenador. Sus apuestos ojos brillaban con concentración. A su alrededor, viejas y amarillentas carpetas de archivos estaban ordenadas pulcramente. El olor a papel viejo y a café fuerte creaba una atmósfera tensa. La pista que Elena había obtenido de Magdalena, acuerdo de transferencia de terrenos, había abierto una línea de investigación completamente nueva. Durante los últimos días, Marcos había utilizado todos sus recursos para buscar en los archivos del registro de la propiedad de Madrid de hace 20 años, y finalmente lo encontró. No uno, sino una serie de sospechosos acuerdos de transferencia de terrenos firmados justo antes de la quiebra de Aceros Montes. Varios valiosos terrenos industriales pertenecientes a Aceros Montes habían sido vendidos a precios irrisorios a varias empresas fantasma recién creadas. Luego, estas empresas vendieron los terrenos a precio de mercado, obteniendo enormes beneficios. El dinero fue blanqueado a través de varias empresas y desapareció sin dejar rastro. La clave era que el firmante de estos acuerdos no era ni Fernando Montes ni Arturo Vargas, sino el entonces subdirector del departamento financiero, Bogdan Torres. Marcos se recostó en su silla y se frotó la frente cansada. Cogió el teléfono y marcó el número de Elena. Lo he encontrado, su voz era grave y segura. Al otro lado hubo un silencio de varios segundos, y luego se oyó la voz extrañamente tranquila de Elena. Habla. El padre de Magdalena, Bogdan Torres, es el principal autor de la malversación en Aceros Montes. Usó su posición para falsificar documentos y vender los activos de la empresa a precios de saldo. El presidente Montes descubrió sus chanchullos y lo despidió, al tiempo que preparaba una demanda, pero él fue más rápido. Marcos respiró hondo y continuó. Con el dinero que malversó, Bogdan Torres creó la trampa perfecta. Contrató a un hacker profesional para crear pruebas falsas, falsificar correos electrónicos y grabaciones para incriminar a tu padre en la trampa contra el presidente Montes. Su objetivo era provocar una guerra entre los dos mayores grupos de la época. Mientras Aceros Montes y el grupo Vargas luchaban entre sí, nadie prestaba atención a un pequeño subdirector financiero despedido. Evitó con éxito el castigo y desapareció con una enorme suma de dinero. Al otro lado, Elena escuchaba en silencio. Las últimas piezas del rompecabezas encajaron, formando la imagen completa de una intriga cruel y astuta. Así que el padre de Ricardo murió inocente, y mi padre fue acusado inocentemente. Nuestras dos familias fueron víctimas en su obra. Correcto, confirmó Marcos. Y su hija, Magdalena, no es inocente en absoluto. Lo supo todo desde el principio. Elena sonrió cínicamente. Sabía más que eso. Heredó el arte de su padre y lo perfeccionó. Marcos frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Piénsalo, Marcos. Su padre solo quería evitar el castigo y escapar con el dinero, pero las ambiciones de Magdalena eran mucho mayores. No se conformaba con una vida de lujo a escondidas. Quería salir a la luz y tener tanto fama como dinero. La voz de Elena se volvió afilada. Por eso se acercó a Ricardo, a un huérfano consumido por la sed de venganza. Jugó el papel de ángel consolador, pero en realidad era un demonio que le susurraba constantemente veneno al oído. Avivó su odio para convertirlo en su herramienta de venganza. Su plan era que Ricardo completara con éxito su venganza, destruyera a la familia Vargas
y luego se casara con ella. Entonces, toda la fortuna de Grupo Montes se convertiría naturalmente en suya. No solo quería el dinero, quería todo el imperio. El beneficio del tercero, murmuró Marcos, sintiendo un escalofrío. Esa intriga era realmente aterradora. Así es, respondió Elena. Desafortunadamente, el pez que intentaba pescar era demasiado estúpido y el pescador demasiado codicioso, lo que llevó a muchos errores. Marcos, envíame todas las pruebas que tienes. ¿Qué piensas hacer? ¿Dárselas a Ricardo? Marcos estaba un poco preocupado. No, la voz de Elena fue firme. Si se las doy yo, solo pensará que me debe algo. Una verdad servida en bandeja no es tan dolorosa como una verdad descubierta por uno mismo. Quiero que sienta la desesperación por sí mismo cuando se dé cuenta de que la fe de su vida ha sido una gran farsa. El giro más cruel no es decirle la verdad al oponente, sino dejar que sea testigo de su propia estupidez. Ricardo vivía días de dolor y remordimiento. La verdad que había descubierto por sí mismo asestó un duro golpe a su visión del mundo. Ya no sabía en qué creer, cómo afrontar la realidad. Se recluyó en su villa, no iba a la empresa. Cortó todo contacto. Quería encontrar a Elena, arrodillarse y suplicar perdón, pero no tenía el valor. El crimen que había cometido contra ella era demasiado grande para ser borrado con un simple lo siento. Mientras se hundía en el pantano del remordimiento, recibió un SMS anónimo en su teléfono secundario. Si quieres saber toda la verdad sobre la muerte de tu padre, ven hoy a las 19 al salón de té, Fuente del Dragón, reservado Sombra de Bambú. Recuerda, solo observa, no actúes. El corazón de Ricardo dio un vuelco. Sabía que era una trampa, pero no podían oír. Quería saber toda la verdad, por muy cruel que fuera. Al mismo tiempo, en el sórdido apartamento, Magdalena también recibió un SMS de otro número desconocido. La policía ha conseguido los originales de los antiguos acuerdos de transferencia de terrenos. Están rastreando las empresas fantasma. Una frase corta, pero Magdalena entró en pánico. Acuerdos, policía. Su padre había dicho que había borrado todas las huellas. En su estado de pánico perdió la razón y ya no confiaba ni en Ricardo. La única persona a la que podía recurrir ahora era su padre. Llamó apresuradamente a Bogdan Torres. Su voz temblaba. Papá, tenemos problemas. Tenemos que vernos inmediatamente. A las 19, el salón de té Fuente del Dragón, escondido en un callejón de las afueras. El lugar perfecto para una reunión secreta. Ricardo llegó antes y se sentó en un rincón del reservado Sombra de Bambú, en un lugar oculto por un biombo. Poco después, la puerta se abrió. Entraron Magdalena y su padre, Bogdan Torres. Bogdan era un hombre de mediana edad de aspecto afable, pero su mirada era astuta. En cuanto se sentaron, Magdalena dijo apresuradamente, «Papá, ¿qué hacemos? Acabo de recibir información de que la policía ha encontrado esos acuerdos. Están investigando». Bogdan frunció el ceño, pero estaba más tranquilo que su hija. «¿Por qué tanto pánico? ¿Y qué pasa con esos acuerdos? Hace 20 años lo dejé todo limpio. Nadie nos encontrará. Pero, ¿y si fue Elena quien lo encontró? No es una chica normal, no es lo que parece». Al oír el nombre de Elena, Bogdan se burló. ¿Qué puede hacer ella? Padre e hija son igual de estúpidos. Hace 20 años, bastaron unos pocos trucos para que Montes y Vargas se lanzaran el uno contra el otro. Y el hijo de Montes es aún más tonto. Solo tuvimos que fingir ser pobres y víctimas, y se convirtió en nuestro cuchillo más afilado para deshacerse de nuestros enemigos por nosotros. Sentado detrás del biombo, Ricardo sintió como si un enorme martillo lo hubiera golpeado. Toda la sangre se le fue del rostro y un zumbido resonó en sus oídos. Lo había oído todo. Magdalena seguía inquieta. Pero ahora Ricardo no nos cree. Nuestro plan para apoderarnos de la fortuna de Grupo Montes ha fracasado. Bogdan le dio una palmadita en la mano a su hija. Tranquila. ¿Y qué si no hemos pescado ese pez gordo? El dinero que saqué entonces nos basta para vivir a todo lujo en el extranjero el resto de nuestras vidas. En cuanto las cosas se calmen, desaparecemos. Solo me da pena ese Ricardo. Vivió toda su vida con odio, y al final resulta que solo era una marioneta en manos del verdadero enemigo. Es realmente gracioso, ¿no? La risa triunfante de padre e hija resonó en el silencioso salón de té, pero para Ricardo fue un sonido del infierno. Su mundo se había derrumbado por completo. La verdad que acababa de oír era más dolorosa que la muerte. Había dedicado su vida a vengar a su padre, y al final, lo había vengado en nombre del hombre que lo mató.
Había atormentado y humillado a la mujer más inocente, a la que debería haber protegido. La mujer a la que amaba y en la que confiaba era la hija del verdadero enemigo. La persona a la que maltrataba y odiaba era la única sin culpa. Un sentimiento extremo de culpa y arrepentimiento se apoderó de él. Se quedó inmóvil detrás del biombo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se daba cuenta. No solo se había equivocado, era un pecador estúpido. Ricardo no recordaba cómo salió del salón de té Fuente del Dragón. Simplemente salió como un sonámbulo. A sus espaldas todavía oía la risa triunfante de Bogdan y su hija. El mundo a sus ojos había perdido todos los colores. Solo quedaba el gris de la desesperación y la culpa. Condujo sin rumbo por las vacías calles nocturnas de Madrid. Una fina lluvia mojaba el parabrisas, borrándolo todo como su futuro. Cada palabra de Bogdan era como 1000 cuchillos cortando su corazón. El hijo de Montes es aún más tonto. Vivió toda su vida con odio, y al final resulta que solo era una marioneta. Sí, no solo era estúpido, sino también un pecador. Se convirtió en el arma más afilada para herir a una persona inocente en nombre del verdadero enemigo. Con sus propias manos, destruyó la vida de la mujer que debería haber cuidado toda su vida. Elena. Ahora, solo pensar en ese nombre le producía un dolor como si su corazón se encogiera. Recordó la noche de bodas, su rostro terriblemente tranquilo cuando le ordenó arrodillarse. La humilló, pisoteó su honor y su amor de la manera más cruel. No podía ser. El coche cambió de dirección de repente y aceleró bajo la lluvia cada vez más intensa. Tenía que encontrarla, decirle la verdad y, aunque sabía que no lo merecía, suplicar su perdón. El coche se detuvo frente al lujoso edificio de apartamentos. Ya no tenía derecho a usar la llave maestra. Se quedó bajo la lluvia torrencial, mirando hacia la única ventana iluminada en el piso del apartamento. Sacó su teléfono y, con manos temblorosas, marcó su número. Al otro lado, el tono sonó durante mucho tiempo antes de que alguien contestara. ¿Qué pasa? La voz de Elena seguía siendo fría y distante. Estoy debajo de tu casa, dijo Ricardo con dificultad, con la voz ahogada por la lluvia y las lágrimas. Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Elena, por favor, solo esta vez. Hubo un silencio al otro lado, y después de unos segundos, se oyó el tono de llamada cortada. Había colgado. Ricardo se quedó bajo la lluvia, aturdido. La lluvia fría lo empapaba hasta los huesos, pero no era tan fría como la desesperación de su corazón. No se fue. Se quedó allí, bajo la lluvia y el viento, como una estatua penitente. Después de 1 hora, 2, la puerta principal del edificio finalmente se abrió. Allí estaba Elena. Llevaba una gabardina larga y sostenía un paraguas. No se acercó a él. Se quedó bajo el dintel, observando en silencio su estado lamentable. No lo dejó entrar, no le ofreció ni una pizca de calor. ¿Qué quieres? Habla, no tengo tiempo. Ricardo se acercó a ella tambaleándose y se detuvo a unos pasos de distancia. La lluvia corría por su rostro demacrado, mezclándose con las lágrimas de un arrepentimiento tardío. La miró profundamente a los ojos, a esos ojos claros que una vez amó y que su crueldad había vuelto fríos, e hizo algo que nunca en su vida se habría imaginado. El hombre orgulloso, el altivo presidente de Grupo Montes, se arrodilló sobre el asfalto mojado, se arrodilló ante ella. Elena, lo siento, levantó la cabeza y dijo con voz quebrada. Ha sido todo culpa mía. Fui un estúpido, fui una basura. Confié en la persona equivocada, me cegó el odio. Lo siento. Por favor, ¿puedes perdonarme?, le suplicó, humillado y desesperado. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por obtener un poco de su piedad. Elena lo miró en silencio. La lluvia seguía cayendo, y el sonido de las gotas golpeando el paraguas ahogaba todos los demás ruidos. No tenía intención de levantarlo. Su rostro seguía tranquilo, sin ninguna emoción. ¿Perdonarte?, dijo en voz baja. Su voz era clara, pero afilada como un trozo de hielo. Ricardo, ¿de qué te sirve mi perdón? ¿Devolverá a la vida a tu padre? ¿Lavará la deshonra que mi padre ha soportado durante 20 años? Él no pudo decir nada. Ella lo miró directamente a sus ojos llenos de dolor y continuó. Mi perdón no deshará lo que ya está perdido. La herida que me hiciste esa noche nunca sanará. Tras estas palabras, no dijo nada más. Se dio la vuelta y entró en el edificio, y la pesada puerta se cerró a sus espaldas. Lo dejó solo, arrodillado bajo la lluvia fría, sumido en el abismo de un arrepentimiento sin límites. El perdón era un lujo demasiado grande, y él sabía que lo había perdido para siempre. 2 días después de esa noche lluviosa, Ricardo recibió una llamada de Marcos Aguilar.
La señora Vargas quiere verte. Mañana a las 9 en mi despacho. Ricardo no preguntó el motivo. Simplemente respondió en voz baja, de acuerdo, y colgó. Sabía que Elena no quería verlo por razones personales. Esa reunión debía tener otro propósito. A la mañana siguiente, llegó puntual al bufete. Intentó arreglarse un poco, pero su rostro demacrado y sus ojeras delataban las noches en vela. Elena ya estaba sentada en la sala de conferencias, con Marcos a su lado. Se veía como siempre, hermosa y serena, pero la distancia entre ellos ahora parecía más grande que el océano. Siéntate, dijo Marcos, rompiendo el incómodo silencio. Ricardo se sentó en la silla de enfrente. Sus manos, apoyadas en la mesa, se apretaban inconscientemente. Elena no lo miró. Deslizó una tablet hacia él. En la pantalla estaban todas las pruebas de los crímenes de Bogdan y su hija, recopiladas por Marcos, mucho más detalladas y completas que las que él mismo había conseguido. «Ya sabes la verdad, ¿no?», preguntó ella. Su tono era como en una transacción comercial. «Lo sé», respondió Ricardo con voz ahogada. «Bien, entonces no perdamos el tiempo». Finalmente lo miró directamente, y su mirada afilada continuó. «Te he llamado hoy para hacerte una propuesta». «¿Una propuesta?» «Sí. Bogdan y su hija no solo son tus enemigos, sino también las personas que incriminaron a mi familia. Tenemos un objetivo común: hacer que paguen por lo que han hecho. Hemos reunido pruebas suficientes. Pero para llevarlos ante la justicia y demostrar su culpabilidad, sin lugar a dudas, necesitamos a alguien que se acerque a ellos y los haga revelar sus propias debilidades». Hizo una pausa y dijo con una mirada fría: «Y para ese papel, no hay nadie mejor que tú. El hombre al que Magdalena una vez amó y en quien confió. El señor Ricardo Montes». La palabra confió hirió a Ricardo en el corazón. Sonrió con autodesprecio. «¿Qué tengo que hacer?». Elena sacó un auricular Bluetooth muy pequeño y un botón con una cámara y los puso sobre la mesa. «Quiero que continúes con tu actuación. Haz que Magdalena siga creyendo que está en tus manos, que sigues odiando a la familia Vargas. Acércate a ella, fingiendo que planeáis una huida juntos. Quiero que le saques información sobre dónde está escondido el dinero malversado y, llevando este equipo, hagas que ellos mismos confiesen todos sus crímenes». Era un plan peligroso y, para Ricardo, humillante. Tenía que seguir interpretando el papel de tonto y contactar con la mujer que más odiaba, pero no tenía elección. Era la única manera de expiar un poco sus culpas. «De acuerdo», respondió sin dudar. Elena asintió. No parecía sorprendida por su respuesta. «Bien. Pero tienes que recordar una cosa». Lo miró directamente a los ojos y dijo con voz de acero: «En este plan, yo tomo las decisiones. Harás exactamente lo que yo te diga. No actúes por tu cuenta. No involucres sentimientos personales. ¿Podrás hacerlo?». Ricardo apretó los puños bajo la mesa. Sentía claramente la división de roles. Ahora ella era la comandante, y él solo un peón en su tablero de ajedrez. Pero lo aceptó. «Podré hacerlo. Entonces empecemos. Tu primera tarea es llamar a Magdalena y decirle que has encontrado una forma de escapar juntos». En el bufete de abogados se forjó una incómoda alianza. Ya no eran marido y mujer, pero tampoco eran enemigos. Eran dos personas heridas que, por un momento, unieron sus fuerzas en nombre de un objetivo común: la justicia. Su colaboración estaba llena de contradicciones. El odio aún latente coexistía con un extraño entendimiento entre dos mentes brillantes. Un juego más grande y complejo estaba a punto de comenzar, y esta vez, la directora era Elena. En el apartamento vigilado, reinaba una atmósfera tensa y fría. Elena y Marcos estaban sentados frente a complejos monitores que mostraban información de audio y localización. Ricardo estaba un poco más lejos, junto a la ventana, sosteniendo un teléfono. El botón de su camisa había sido reemplazado por una cámara en miniatura, y en su oído tenía un auricular inalámbrico casi invisible de color piel. Se sentía como una marioneta, y los hilos los movía la mujer sentada en silencio a sus espaldas. «Es tu turno». La voz de Elena, que le llegaba por el auricular, estaba desprovista de emoción. «Recuerda lo que te dije. Tienes que fingir estar desesperado, odiarme, y tratarla a ella como tu única tabla de salvación». Ricardo respiró hondo. Lo invadió una sensación de humillación. Le asqueaba ese papel y a sí mismo, pero era el precio que tenía que pagar. Marcó el número de Magdalena y activó el altavoz para que Elena y Marcos pudieran oír. El tono sonó durante mucho tiempo. Justo antes de que se cortara, alguien contestó. «¿Diga?». La voz de Magdalena estaba llena de cautela y cansancio. «Soy yo». Ricardo se esforzó para que su voz sonara ahogada e impotente.
¿Para qué llamas? Lo nuestro se acabó. Magda, escúchame, su voz era apremiante, siguiendo el guión. Todo se ha ido al traste. Grupo Montes apenas se mantiene. La policía no deja de citarme. Siento que es mi fin. Magdalena guardó silencio, pero él sintió como su respiración se aceleraba. Estaba escuchando. ¿Y de qué te sirve llamarme a mí? Estoy en una situación peor que la tuya. Todavía tenemos una oportunidad, dijo Ricardo como un náufrago que se aferra a una tabla. Grupo Montes está en problemas, pero tengo algunos fondos secretos de los que nadie sabe. Si los vendo, conseguiré una gran suma de dinero. ¿Qué quieres decir? Huyamos juntos, pronunció la frase clave. Vayámonos de Madrid. Vayámonos de este país. Vayamos a un lugar donde nadie nos conozca y empecemos de nuevo. Magda. Ahora solo podemos confiar el uno en el otro. Ambos somos víctimas de esa maldita de Elena. Alzó la voz a propósito al mencionar el nombre de Elena. Una actuación perfecta para su público de 2 personas. Al otro lado, Magdalena parecía dudar. La propuesta era demasiado tentadora para alguien en su desesperada situación, pero aún tenía dudas. ¿Por qué debería creerte? ¿Y si es una trampa tuya y de Elena? Ricardo sonrió amargamente. La sonrisa fue tan real que hasta él mismo se sorprendió. ¿Una trampa? Mírame. Grupo Montes está al borde de la quiebra. Mi reputación está por los suelos, y la esposa que usé para mi venganza me ha apuñalado por la espalda. ¿Qué más me queda por perder? Elena, esa mujer me odia hasta la médula. ¿Cómo podría colaborar conmigo? Magda, lo digo en serio. A mis ojos, ahora eres la única persona que está en el mismo barco que yo. Hizo una pausa, y su voz se volvió aún más suplicante. Reúnete conmigo. Tenemos que discutir los detalles. No puedo hablar de esto por teléfono. Te juro que no te haré daño. Si no me crees, elige tú el lugar. Su sincera actuación de desesperación pareció convencer a Magdalena. Lo pensó durante un largo rato. El conflicto entre la sospecha y la esperanza era audible en cada una de sus respiraciones. De acuerdo. Mañana a las 10, en la cafetería bajo el castaño, cerca de la calle Serrano. Reserva un reservado y ven solo. Si veo a alguien más, me iré de inmediato. De acuerdo, lo prometo. Tras colgar, Ricardo sintió como toda la fuerza lo abandonaba. Se apoyó en la ventana y cerró los ojos. El asco lo invadió. Tu actuación no ha estado mal, oyó la voz de Elena en el auricular, fría como la evaluación de un director. Mañana, continúa en el mismo estilo. No respondió. Estaban en la misma habitación, pero hablaban a través de dispositivos electrónicos. Entre ellos existía un aterrador entendimiento sobre el plan, pero al mismo tiempo, un profundo abismo de culpa y heridas que nunca podría cerrarse. La cafetería bajo el castaño estaba en una calle tranquila, alejada del bullicio de Serrano. Ricardo llegó 15 minutos antes, y siguiendo la petición de Magdalena, ocupó un reservado en el segundo piso. Se sentó. El botón con la cámara apuntaba hacia la puerta, y en el auricular oyó la voz de Marcos. Estamos en el coche de enfrente. Todas las señales son buenas. Mantén la calma y actúa bien tu papel. En lugar de responder, Ricardo asintió levemente. Se sentía como un actor justo antes de salir al gran escenario, con la diferencia de que el precio del fracaso de esta obra era enorme. Exactamente a las 10, entró Magdalena. Todavía llevaba una gorra que le cubría casi por completo el rostro y estaba cuidadosamente camuflada. Solo cuando se aseguró de que en el reservado solo estaba Ricardo, cerró la puerta con cautela y se quitó la mascarilla. Tenía mucho peor aspecto. Su hermoso rostro estaba pálido. Tenía ojeras bajo los ojos y su mirada siempre reflejaba miedo y cautela. ¿Seguro que estás solo?, preguntó. Sus ojos recorrían la habitación como si buscaran algo. Ricardo asintió e intentó forzar una sonrisa cansada. Te lo dije. Ahora solo puedo confiar en ti. Magdalena se sentó en la silla de enfrente, manteniendo una distancia segura. Habla. ¿Cuál es el plan? Ricardo bajó la cabeza y entrelazó las manos sobre la mesa. Un gesto que expresaba ansiedad y frustración. He encontrado a alguien. Pueden conseguirnos documentos falsos y una salida segura del país, pero cuesta mucho dinero. Muchísimo. ¿Cuánto? Un brillo apareció en los ojos de Magdalena. La codicia y el cálculo vencieron al miedo. Al menos 2 millones de euros, Ricardo lanzó una cifra enorme. Estoy intentando vender la villa y algunos paquetes de acciones, pero lleva tiempo. Me temo que la policía actuará antes de que reúna todo el dinero. Levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Magdalena. Su mirada contenía una nota de búsqueda. Magda, ¿podrías tú también aportar algo? Tomémoslo como una inversión conjunta.
y cuando lleguemos a salvo al extranjero, te lo devolveré con creces. Lanzó el cebo, jugoso pero peligroso. Magdalena se erizó al instante como un erizo. ¿Qué dices? ¿No sabes que he perdido mi reputación y mis cuentas están congeladas? ¿De dónde voy a sacar dinero? Ricardo suspiró, fingiendo decepción. Solo pensaba que tu padre fue alguien importante en su día, así que quizás te dejó algo de dinero para una emergencia. Su frase despreocupada fue como una piedra lanzada a un lago en calma. El color del rostro de Magdalena cambió ligeramente. Se mordió el labio, sin confirmar ni negar. Su silencio fue una respuesta. En el coche de enfrente, Elena miraba fijamente la imagen transmitida por la cámara del botón. Susurró en voz baja al micrófono. Bien. Continúa. No presiones demasiado. Deja que ella misma sienta que pagar es por su propio interés. En la cafetería, Ricardo, tras recibir las instrucciones, continuó su actuación. Su voz estaba llena de tristeza. No, no importa. He dicho una tontería. Tú también lo estás pasando mal. No debería cargarte con más problemas. Ya me las arreglaré solo. Solo me temo que si no nos damos prisa, ambos perderemos la oportunidad de escapar. Enfatizó deliberadamente las palabras ambos. Estaba sembrando en su mente la idea de que su seguridad era la seguridad de él. Si él caía, ella tampoco estaría a salvo. Magdalena se sumió en sus pensamientos. La codicia y el miedo libraban una feroz batalla en su cabeza. No confiaba del todo en Ricardo, pero el camino que le proponía era, por ahora, la única y más atractiva salida. Dame un tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Es un asunto demasiado grande. Necesito tiempo. De acuerdo, Ricardo asintió comprensivamente. Esperaré tu llamada, pero no tardes mucho. La reunión terminó. Magdalena salió apresuradamente, con la cabeza llena de cálculos. Ricardo se quedó solo, invadido por un cansancio extremo y un odio hacia sí mismo. Acababa de representar una escena de amor con su enemiga bajo la supervisión de la mujer a la que más profundamente había herido. El cebo estaba lanzado, y estaba seguro de que ese pez codicioso pronto lo mordería. Pasaron 3 días en un silencio casi absoluto. Ricardo no recibió ninguna llamada de Magdalena. Empezaba a inquietarse. No por el plan, sino por el temor de que el pez hubiera olido el cebo y decidido no morder. En el apartamento, Elena estaba extrañamente tranquila. Pasaba la mayor parte del tiempo leyendo e investigando. La tensa espera no parecía afectarla en absoluto. Pero Marcos lo sabía. Bajo esa apariencia tranquila, su cerebro trabajaba a toda máquina, calculando todos los escenarios posibles. Su paciencia finalmente fue recompensada. Al cuarto día, al mediodía, sonó el teléfono dedicado que Elena le había dado a Ricardo. Era Magdalena. Ricardo hizo una seña a Elena y Marcos y activó el altavoz. Lo he pensado, oyó la voz de Magdalena. Estaba más tranquila que antes, pero seguía siendo calculadora. Puedo poner una parte, pero tengo condiciones. ¿Qué condiciones? Preguntó Ricardo, manteniendo su tono cansado y nervioso. Quiero reunirme con mi padre para discutirlo. Es un asunto demasiado grande. No puedo decidirlo sola. Además, mi padre tiene más experiencia en arreglar este tipo de cosas. Tú también tienes que reunirte con él. Un giro inesperado, pero para Elena, completamente predecible. Un viejo zorro como Bogdan Torres no dejaría que su hija actuara por su cuenta. Ricardo miró a Elena, y ella asintió levemente. De acuerdo. Si eso nos garantiza una salida segura, me reuniré con quien sea. Fijad la hora y el lugar. Tras colgar, la atmósfera en la habitación se volvió aún más pesada. Bogdan Torres es mucho más astuto que su hija, dijo Marcos con semblante serio. Reunirse con él será muy arriesgado. El más mínimo error y nos descubrirá al instante. Lo sé, respondió Elena. Su mirada estaba fija en Ricardo. Por eso tienes que prepararte muy bien. Esa noche, el apartamento se convirtió en un verdadero centro de operaciones. Elena sacó un detallado perfil psicológico de Bogdan Torres y analizó para Ricardo los rasgos psicológicos del viejo zorro. Bogdan es extremadamente desconfiado y paranoico, pero tiene una debilidad mortal, una fe exagerada en su propia inteligencia y un desprecio por los demás. No creerá en palabras vacías. Tienes que mostrarle beneficios reales, lo suficientemente grandes como para cegarlo. Señaló un monitor con un complejo esquema de flujo de fondos. Esta es la lista de tus fondos secretos que investigué. Esto es lo que usarás como cebo. Preséntate como un hombre que ha perdido, desesperado y dispuesto a renunciar incluso a la mitad de esa fortuna para salvar su vida. Hazle sentir que él tiene el control, que él te está dando una oportunidad. Durante el ensayo, surgió un extraño sentimiento entre ellos.
Ricardo vio por primera vez a una Elena completamente diferente, no a la esposa tierna ni a la enemiga fría, sino a una estratega brillante. Cada uno de sus análisis y juicios era aterradoramente agudo y preciso. No pudo evitar sentir admiración, y esa admiración profundizó aún más el arrepentimiento en su corazón. Una vez poseyó esta joya, y luego la desechó sin piedad. Elena por fuera seguía manteniendo una actitud profesional y fría, pero por dentro no estaba del todo tranquila. Al ver a un Ricardo derrumbado y completamente obediente, no sentía satisfacción, sino una mezcla compleja de lástima y amargura. Veía al hombre que podría haber sido mucho mejor si no se hubiera dejado devorar por el veneno del odio. Durante una conversación de prueba con Magdalena, Ricardo, demasiado nervioso, confundió los detalles del plan. Casi se delata. Di que vendiste la villa de la Moraleja, no el apartamento del centro, oyó la voz tranquila y firme de Elena en el auricular. Muestra que te arrepientes, que perdiste mucho dinero por vender con prisas. Ricardo, sorprendido, hizo lo que le dijo apresuradamente. La voz de ella fue como un tranquilizante. Le ayudó a recuperar el control. En ese momento, se dio cuenta de que estaba completamente controlado por ella, pero extrañamente no sentía resistencia. Al contrario, lo aceptó como un castigo merecido por sus pecados. El vínculo que los unía ya no era amor ni odio. Era una dependencia inevitable en un juego a vida o muerte. El lugar de la reunión era un antiguo salón de té situado en el interior de un jardín privado. Un lugar perfecto para transacciones secretas. Ricardo llegó solo. Llevaba perfectamente oculto el equipo de grabación y filmación, y sus pasos eran pesados como el plomo. Sabía que la puerta de madera que tenía delante no conducía a un simple salón de té, sino a la guarida del tigre. Dentro ya esperaban Bogdan y Magdalena. El viejo zorro Bogdan sonreía afable y gentilmente, pero sus ojos eran afilados como navajas y no dejaban de escudriñar a Ricardo, como si intentaran ver a través de él. Señor Montes, ¿cuánto tiempo sin vernos? Siéntese. Bogdan lo invitó cortésmente a tomar el té, pero en su tono se oía la arrogancia. Ricardo se sentó y comenzó a interpretar su papel de perdedor. Habló poco, solo bebió té en silencio, dejando que el silencio y la tensión se apoderaran de la habitación. En el auricular, oyó la voz de Elena. Está probando tu paciencia, no te apresures, deja que eu empiece. Y efectivamente, después de varios minutos de silencio, Bogdan habló. He oído hablar de tu plan por Magda. Muy valiente. Pero, señor Montes, ¿cómo sé que esto no es una trampa? Usted y la hija de Vargas fueron marido y mujer, después de todo. Ricardo dejó la taza sobre la mesa con un fuerte golpe. Un gesto que expresaba una ira extrema. ¿Marido y mujer? Señor Torres, por favor, no me insulte. Esa mujer me ha arruinado la vida. Me ha convertido en el hazmerreír de todo Madrid. A mis ojos, ahora es más odiada que Arturo Vargas hace 20 años. Su ira era tan genuina que incluso Bogdan pareció ligeramente sorprendido. Ricardo continuó con voz amarga. Ya no tengo nada. Grupo Montes quebrará pronto. Ahora solo quiero salvar mi vida. He oído que usted tiene mucha experiencia en estos asuntos. Por eso me he atrevido a venir. Yo tengo el dinero, y usted, creo, los medios. Es una colaboración beneficiosa para ambos. De nuevo, oyó la voz de Elena. Habla del patrimonio. Demuestra que eres sincero. Ricardo respiró hondo y jugó su última carta. Tengo una cuenta en un banco suizo. Hay unos 100 millones de dólares en acciones y bonos. Son mis fondos secretos, que he estado preparando durante mucho tiempo. Si nos ayuda a mí y a Magda a salir del país de forma segura, le daré la mitad. 100 millones de dólares. La mitad. En los ojos de Bogdan se encendió una codicia inocultable. Era una suma mucho mayor que la que había malversado en el pasado. El cebo era demasiado jugoso. Sus sospechas comenzaron a ceder ante la codicia. Suena bien, pero ¿cómo puedo fiarme de usted? ¿Y si cambia de opinión después de salir al extranjero? Ricardo, como si esperara esa pregunta, sacó un archivo de documentos de su maletín. Esto es un poder notarial para transferir todos los activos de esa cuenta. Solo tengo que firmarlo, y dejaré en blanco la casilla del beneficiario. En cuanto pongamos un pie seguro en suelo suizo, se lo daré. Usted escribirá su nombre y entrará en vigor de inmediato. Esta estrategia rompió por completo la cautela de Bogdan. A sus ojos, Ricardo ahora era solo un niño rico caído en desgracia, estúpido y desesperado, dispuesto a hacer cualquier cosa por salvar su vida. Bien, Bogdan se rió a carcajadas y le dio a Ricardo una palmada amistosa en el hombro. El señor Montes es un hombre que sabe lo que hace. No se preocupe,
Con mi experiencia, ambos saldrán de esta. En su euforia y arrogancia, convencido de que controlaba completamente la situación, Bogdan comenzó a presumir. Hace 20 años, su padre era igual de listo, pero demasiado rígido. Y ese viejo de Vargas, por otro lado, confiaba demasiado en la gente. Bastaron unos pocos trucos, algunas pruebas falsificadas, y esos dos tigres se lanzaron el uno contra el otro, mientras yo me llevaba el dinero tranquilamente y desaparecía. Así es la vida. Si no eres despiadado, no te conviertes en el ganador final. No se dio cuenta de que su arrogante confesión estaba siendo claramente grabada por la cámara en el botón de la camisa de Ricardo. La reunión terminó con la satisfacción de ambas partes. Al salir del salón de té, Ricardo sintió la espalda empapada de sudor. Le asqueaba a sí mismo, pero al mismo tiempo sentía un ligero alivio. La obra estaba a punto de terminar. Volvió al apartamento. Allí esperaban Elena y Marcos. Después de escuchar la grabación, sus rostros estaban fríos como el hielo. Habían conseguido lo que querían, la confesión del demonio. Ricardo se paró frente a Elena. Solo los separaban unos pocos pasos, pero sentía que la distancia era como entre el cielo y la tierra. La miró. En sus ojos se reflejaban el remordimiento, el arrepentimiento y una disculpa tácita. Elena solo lo miró en silencio. Hizo un gesto indefinido con la cabeza. La misión estaba cumplida, pero las heridas en los corazones de ambos parecían aún más profundas. 3 días después de esa fatídica reunión, el vestíbulo principal de Grupo Montes, que había estado sumido en el silencio y la penumbra durante semanas, de repente se iluminó con luces brillantes. Se organizó una fiesta inesperada a la que asistieron todos los altos directivos, los socios comerciales que quedaban y, especialmente, cientos de periodistas de las principales redacciones de Madrid. Nadie entendía por qué Ricardo organizaba una fiesta tan ostentosa cuando el grupo estaba al borde de la quiebra. El ambiente en la fiesta era extremadamente extraño. La gente sostenía sus copas, conversaba, pero en los ojos de todos se leían la duda y la curiosidad. En el centro de atención apareció Ricardo. Estaba visiblemente demacrado, y sus ojos y mejillas hundidas no ocultaban el cansancio y la sensación de derrota, pero su lujoso traje seguía impecable, y su espalda forzadamente erguida. Parecía un rey caído, tratando de aferrarse a los últimos momentos de gloria antes de la caída de su reino. Y a su lado, como una reina recién coronada, estaba Magdalena. Llevaba un llamativo vestido de noche rojo, con un profundo escote y un deslumbrante collar de diamantes. El maquillaje cuidadoso ocultaba las huellas del cansancio de los últimos días, revelando en su lugar una inocultable sensación de triunfo y arrogancia. Sujetaba a Ricardo del brazo como si fuera de su propiedad y recibía las miradas curiosas y los susurros con la cabeza bien alta. En un rincón, Bogdan Torres observaba todo en silencio. Bebió un sorbo de vino. En sus ojos se reflejaba la satisfacción. Todo iba según lo planeado. Después de una serie de golpes, ese Ricardo finalmente se había derrumbado por completo y se había convertido en una marioneta dirigida por su hija. El plan para apoderarse de los restos de la fortuna de Grupo Montes estaba casi realizado. Magda, mira esto, susurró Bogdan a su hija cuando Ricardo se alejó para hablar con otro socio. Este tipo parece un perro con el rabo entre las piernas. Nos llevamos la mitad de la fortuna de los Montes hace 20 años, y la otra mitad la estamos consiguiendo ahora tan fácilmente. De tal palo, tal astilla. Igual de estúpidos. Magdalena se rió con desdén. Ya verás, papá. En un momento haré que esa Elena, donde quiera que se esconda ahora, escupa sangre. Le demostraré quién es la ganadora final. Después de varias rondas de bebidas, Ricardo, con semblante grave, subió al escenario central. Los flashes de las cámaras se dirigieron inmediatamente hacia él. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Todos contuvieron la respiración, esperando lo que diría este presidente caído. Cogió el micrófono. Su voz ahogada y cansada resonó en los altavoces. Señoras y señores, gracias por venir. Hizo una pausa y respiró hondo, como si reuniera valor. Todos se preguntan por qué he organizado esta fiesta en un momento tan difícil para Grupo Montes. Miró hacia abajo. Su mirada se detuvo en Magdalena, y en ella se reflejaban emociones complejas. En los últimos tiempos, Grupo Montes ha atravesado la mayor crisis de su historia. Yo mismo he caído al fondo de la desesperación. Los amigos me han dado la espalda, los socios han roto contratos, e incluso la esposa en la que más confiaba y a la que amaba, me apuñaló por la espalda. Sus palabras provocaron un revuelo en la sala. Estaba acusando públicamente a Elena. Cuando estaba en mi momento más oscuro y desesperado, solo una persona estuvo a mi lado, apoyándome y dándome esperanza. Extendió la mano hacia Magdalena. Es precisamente esta persona,
la señorita Magdalena Torres. Magdalena sonrió y subió al escenario bajo el brillo de los flashes y los aplausos. Se colocó junto a Ricardo, lo tomó de la mano, interpretando una escena de amor perfecta. Por eso, hoy me gustaría anunciar una decisión importante, continuó Ricardo. Su voz se volvió más firme. Yo, Ricardo Montes, cedo todas mis acciones y mi patrimonio en Grupo Montes a la señorita Magdalena Torres. A partir de ahora, ella será la nueva propietaria de Grupo Montes. La noticia fue como una bomba que explotó en la fiesta. Todos estaban en shock. Nadie podía creer que Ricardo hubiera tomado una decisión tan descabellada. Ceder toda la fortuna familiar a una actriz llena de escándalos. Solo Bogdan y su hija sonreían con la mayor satisfacción. Todo había salido a la perfección. Ricardo retrocedió un paso y le cedió el micrófono a Magdalena. Magdalena se adelantó. Respiró hondo, deleitándose en el momento de estar en la cima de la fama y el poder. Miró a la multitud, como una reina con una mirada arrogante, dispuesta a comenzar su discurso de victoria, un discurso preparado para humillar a Elena. La gran obra había llegado a su clímax, y la protagonista, embriagada por la ilusión de la victoria, no se daba cuenta de que el telón de la tragedia de su vida estaba a punto de caer. Justo en el momento en que Magdalena iba a pronunciar las primeras palabras de su triunfal discurso, ocurrió algo inesperado. De repente, todas las luces de la sala se apagaron. El enorme espacio se sumió en la oscuridad y en los gritos de pánico de los invitados. Los flashes de las cámaras seguían estallando en la oscuridad, creando una imagen caótica. ¿Qué pasa? ¿Un apagón? Magdalena se quedó congelada en el escenario. Su corazón latía con fuerza, y de repente la invadió un mal presentimiento. Apenas unos segundos después, solo se encendió una luz. No en el escenario, sino en la enorme pantalla LED de detrás. La pantalla, que antes mostraba el logo de Grupo Montes, parpadeó y en ella apareció la imagen de un antiguo salón de té. Al mismo tiempo, las puertas principales de la sala se abrieron de par en par. Silenciosamente, entraron las siluetas de un hombre y una mujer. La luz del pasillo creaba un pálido halo a su alrededor. La mujer llevaba un sencillo pero lujoso vestido largo negro. Su rostro era frío como el hielo y su mirada, afilada como una navaja. El hombre a su lado, con un elegante traje, irradiaba calma y profesionalidad. Eran Elena y Marcos. Su aparición silenció de inmediato la caótica sala. Todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Los periodistas, como tiburones que han olido sangre, dirigieron inmediatamente sus objetivos hacia la pareja. En el escenario, Magdalena y su padre Bogdan palidecieron al verlos. ¿Cómo? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí?, balbuceó Magdalena. Elena no respondió, solo curvó la comisura de sus labios en una sonrisa fría y le hizo una seña a Marcos. Marcos asintió y presionó un botón en la tablet que sostenía. Entonces, de los altavoces detrás del escenario, a través de la enorme pantalla LED, comenzó a sonar un audio. Así es la vida. Si no eres despiadado, no te conviertes en el ganador final. Era la voz arrogante de Bogdan, grabada con una claridad asombrosa. Un silencio mortal volvió a apoderarse de la sala. Todos escuchaban la grabación en shock. Contenía la confesión de Bogdan, desde la malversación de fondos hasta la incriminación de Arturo Vargas y el uso de Ricardo como marioneta. No, parad, parad inmediatamente, gritó Bogdan. Su rostro, normalmente afable, se contrajo de terror. Quiso correr hacia la sala de control, pero fue detenido por 2 guardias de seguridad. Pero eso no fue el final. Después de la grabación, en la pantalla aparecieron más pruebas irrefutables. Copias de los acuerdos ilegales de transferencia de terrenos, el esquema del flujo del dinero sucio blanqueado a través de empresas fantasma y, finalmente, el video de la reunión en el salón de té, grabado por la cámara del botón de Ricardo. Bogdan y Magdalena, sentados triunfantes y presumiendo de sus crímenes, se mostraron claramente ante cientos de personas. Cada una de sus palabras, cada sonrisa de victoria, se convirtió ahora en la prueba más segura que desenmascaraba su naturaleza diabólica. La sala estalló. Gritos, maldiciones se mezclaron con el incesante destello de los flashes. Los socios comerciales a los que habían engañado, los accionistas que habían sufrido pérdidas, todos miraban a Bogdan y a su hija con ira. No soy yo, está falsificado. Esa Elena lo ha falsificado para incriminarme. Gritaba Magdalena como una loca, señalando a Elena con el dedo, pero ya nadie le creía. Justo en ese momento, por las puertas principales entraron agentes de policía uniformados y se dirigieron directamente al escenario. Señor Bogdan Torres, señora Magdalena Torres, quedan detenidos bajo los cargos de estafa, malversación de patrimonio,
difamación y falsificación de documentos. Por favor, acompáñennos. La última esperanza se desvaneció. Bogdan se quedó aturdido, y Magdalena se desplomó en el escenario, sollozando desesperadamente. Las frías esposas se cerraron en las muñecas de padre e hija, poniendo fin a un falso juego de 2 décadas. En medio de este caótico panorama, Elena se dio la vuelta en silencio para marcharse, pero de repente se detuvo. Al otro lado del escenario, Ricardo la observaba en silencio. Las luces del escenario lo iluminaban, creando una larga y solitaria sombra. No miraba a los detenidos Bogdan y su hija. No prestaba atención al caos a su alrededor. Su mirada estaba fija solo en ella. En esos ojos se reflejaban el dolor, el arrepentimiento, el remordimiento y una inexpresable pizca de gratitud. Entre la multitud, sus miradas se encontraron. No se pronunció ninguna palabra, pero parecía que todo el rencor, todo el dolor y la angustia estaban contenidos en esa mirada. La obra había terminado y se había hecho justicia. Pero, ¿sanarían alguna vez las heridas en los corazones de quienes participaron en ella? El escándalo de Grupo Montes y la verdad sobre la tragedia de hace 20 años se convirtieron en el principal tema de la opinión pública en todo Madrid. La grabación de la confesión de Bogdan y su hija en la fiesta se difundió rápidamente, convirtiéndose en una prueba irrefutable que imposibilitaba cualquier negación o excusa. Con pruebas suficientes y testimonios de testigos, el juicio fue rápido. Toda la atención se centró en la Audiencia Provincial de Madrid. Elena no asistió al juicio. No le interesaba ver la caída de su enemigo. Simplemente, en su apartamento, junto a Marcos, vio en silencio la retransmisión en directo en las noticias. En la pantalla, Bogdan y Magdalena estaban en el banquillo de los acusados. Ya no había rastro de arrogancia ni de triunfo. El astuto viejo zorro Bogdan había envejecido 10 años. Su pelo se había vuelto gris y su mirada estaba vacía. Magdalena, sin maquillaje, parecía demacrada y trastornada, murmurando palabras sin sentido, a veces gritando maldiciones contra Elena. Finalmente, se dictó la sentencia definitiva. El acusado Bogdan Torres, por violar la Ley de Responsabilidad Penal Especial por delitos económicos, difamación, falsificación de documentos y otros cargos, es condenado a cadena perpetua y a la confiscación de todo su patrimonio ilegal. La acusada Magdalena Torres, como cómplice activa de difamación y estafa, es condenada a 18 años de prisión. El golpe del martillo del juez, seco y firme, sonó como el punto final en la vida del pecador padre y su hija. Con 20 años de retraso, la justicia finalmente se había cumplido. Con la sentencia de Bogdan y su hija, los nombres de Fernando Montes y Arturo Vargas fueron oficialmente limpiados. Los medios de comunicación publicaron disculpas masivas, elogiando a Arturo Vargas como un empresario virtuoso y presentando sus condolencias al trágicamente fallecido Fernando Montes, víctima de la injusticia. Las acciones del grupo inversor Vargas se dispararon, y su credibilidad se hizo más fuerte que nunca. Marcos apagó el televisor y miró a Elena. Su rostro seguía tranquilo, sin ninguna emoción. Ya ha terminado, dijo en voz baja, con un toque de alivio en su voz. Elena asintió. Su mirada estaba fija en las nubes blancas que flotaban perezosamente en el cielo tras la ventana. ¿Ha terminado?, susurró. Marcos entendía la complejidad de sus sentimientos. El enemigo había sido castigado, pero las heridas que dejó seguían frescas. Su padre había recuperado su buen nombre, pero 20 años de dolor y malentendidos no se podían borrar tan fácilmente. Elena, lo has hecho genial, le puso una mano en el hombro. Un consuelo silencioso. Lo sé, respondió ella. Su voz seguía siendo tranquila. Solo estoy un poco cansada. Esta batalla había consumido demasiadas de sus fuerzas. Tuvo que convertirse en una persona fría y cruel, calculando cada paso. Ahora que todo había terminado, una enorme sensación de vacío la invadió. En otro lugar, en el despacho del presidente de Grupo Montes, Ricardo también veía las noticias en silencio. No se perdió ni un solo detalle del juicio. Cuando oyó la sentencia, no sintió alegría ni satisfacción. En su corazón solo había una pesadez asfixiante. Se había hecho justicia para su padre, pero no por él, sino por la hija del hombre al que había acusado. Había pasado toda su vida por el camino equivocado, y al final tuvo que ver cómo otra persona arreglaba sus errores. La verdad había salido a la luz, pero su pecado no podía ser borrado. Miró el edificio del grupo inversor Vargas que se alzaba en la distancia. Sabía que la sentencia de Bogdan y su hija era solo el principio. El verdadero castigo para él acababa de empezar. Era una sentencia de conciencia, una sentencia sin fin. Después del juicio, Ricardo desapareció por completo del panorama empresarial madrileño. No aparecía por Grupo Montes, no asistía a ningún evento.
La gente susurraba que se había derrumbado por completo y ya no tenía cara para mostrarse. Pero la verdad era otra. Ricardo no huyó. Estaba expiando sus culpas imperdonables con hechos. Lo primero que hizo fue deshacerse de todo su lujoso patrimonio personal. El Aston Martin, la colección de relojes de lujo, la villa en la colina con vistas a toda la ciudad. Lo vendió todo sin dudar. Esas cosas materiales, símbolos de un éxito construido sobre el odio, ya no le eran necesarias. Luego, vendió silenciosamente la mayoría de sus acciones en Grupo Montes, dejándose solo una pequeña parte suficiente para mantener un derecho de voto mínimo. La enorme suma de dinero que recaudó, junto con todo el patrimonio de la cuenta del banco suizo, la dividió en dos partes. Una parte la destinó a crear una fundación benéfica con el nombre de ambos padres, la Fundación Montes, Vargas. La fundación se especializó en proporcionar ayuda legal y financiera a empresarios que habían quebrado injustamente y a víctimas de fraudes financieros. Fue un gesto público, la disculpa más sincera que podía ofrecer a la familia Vargas, y también una forma de calmar el alma de su padre. La otra parte la transfirió a una cuenta y solicitó una reunión con el padre de Elena, Arturo Vargas. La reunión tuvo lugar en el despacho de la casa de los Vargas. El afable y distinguido Arturo Vargas sirvió el té en silencio. A pesar de tener delante al hombre que había provocado una tormenta en su familia, no mostró rencor ni reproches. Ricardo dejó un cheque sobre la mesa y se inclinó profundamente. Señor Vargas, sé que ninguna disculpa puede compensar las pérdidas y el daño que han sufrido por mi culpa. Por favor, acepte este dinero como una pequeña muestra del arrepentimiento de este necio. Arturo Vargas miró el cheque con la enorme suma, y luego a Ricardo. Suspiró. Levántate, Ricardo. Lo pasado, pasado está. La culpa no es solo tuya. También es culpa de un destino cruel. Acepto tu intención, pero este dinero, en tu nombre, lo donaré íntegramente a la Fundación Montes Vargas. Que sirva para ayudar a más gente. Será la mejor manera de calmar a tu padre y expiar las culpas. La bondad y la generosidad de Arturo Vargas avergonzaron aún más a Ricardo. Salió de la casa de los Vargas con el corazón pesado, pero un poco más ligero. Finalmente, hizo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Condujo un coche normal, compró un ramo de crisantemos blancos y fue al cementerio de las afueras de la ciudad. Se paró frente a la tumba limpia y cuidada de su padre, Fernando Montes. Dejó el ramo y se arrodilló en silencio. Soplaba un triste viento de otoño, trayendo consigo soledad y pesar. «Papá», llamó con voz sollozante. «Tu hijo indigno ha venido a verte». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Lágrimas de arrepentimiento y comprensión. «Papá, lo siento. Durante los últimos 20 años, he vivido en un error. Cegado por el odio, me convertí en una herramienta en manos del verdadero enemigo. En lugar de defender tu honor, involucré a gente inocente. No soy digno de ser tu hijo». Golpeó la cabeza contra la tierra fría, y sus anchos hombros temblaron. Lloró como un niño, desahogando todo el dolor, el remordimiento y la culpa que había reprimido. Se había hecho justicia para su padre. El mal había sido castigado, pero el precio fue demasiado alto. «Papá, lo he perdido todo. La carrera, el honor y a la mujer que más debería haber valorado». Levantó la cabeza y miró la foto de la lápida. El rostro de su padre seguía siendo afable y orgulloso. «Papá, descansa en paz. El resto de mi vida ya no viviré para el odio. Viviré para expiar mis culpas y ayudar a la sociedad. Viviré con dignidad para no deshonrar tu nombre». Se quedó allí mucho tiempo, hasta que el sol poniente tiñó el cielo de rojo. Se levantó y se sacudió la tierra de la ropa. En su rostro aún había rastros de lágrimas, pero en sus ojos ya no había la locura del odio, solo calma y vacío. Se había enfrentado a su pasado y se había quitado el peso que había llevado sobre sus hombros durante 20 años. Pero el camino que tenía por delante era incierto, y sabía que debía recorrer solo el interminable sendero de la penitencia. Una semana después de enfrentarse a su pasado en el cementerio, Ricardo le pidió a Elena una última reunión. En lugar de llamar, le envió un breve SMS proponiéndole reunirse en la cafetería junto al lago del Retiro, donde tuvieron su primera cita oficial. No estaba seguro de si vendría, pero tenía que intentarlo. Para su sorpresa, vino. Se veía como siempre, hermosa y serena, pero en sus ojos, cuando lo miraba, ya no había hostilidad, solo una distancia tranquila, como si mirara a un extraño. No se sentó. Se quedó de pie frente a él, manteniendo una distancia segura. «¿Qué pasa?». Ricardo la miró, a la mujer a la que había planeado incriminar toda su vida, y a la mujer que le había enseñado la lección más dolorosa sobre la verdad y la humanidad. Sonrió amarga y autocríticamente.
No te preocupes, no he venido a pedir perdón. Sé que no tengo derecho a ello. Sacó un archivo de documentos de su maletín y lo dejó sobre la mesa. Eran los papeles del divorcio. Los he firmado, dijo con una voz extrañamente tranquila. No pido nada. Todo el patrimonio común del matrimonio y la pensión alimenticia que, según el acuerdo, debería pagarte, arréglalo como quieras. No tengo ninguna objeción. Elena echó un vistazo a los documentos. La firma de él era tan fuerte y decidida como él mismo. No dijo nada. Ricardo miró el agua tranquila del lago. El sol poniente pintaba la superficie de un color dorado. He vendido casi todas mis acciones de Grupo Montes. Me he quedado solo con unas pocas para mantener el nombre, y he transferido la gestión al Consejo de Administración. La Fundación Montes Vargas ha comenzado a funcionar, y el señor Vargas ha aceptado ser presidente honorario. Todo está más o menos arreglado. La miró de nuevo. En sus profundos ojos se reflejaban emociones complejas. Mañana me voy de Madrid. Elena levantó ligeramente la cabeza. En sus tranquilos ojos apareció un atisbo de sorpresa. Todavía no sé a dónde iré. Quizás a algún pueblo pequeño del sur, o a un campo tranquilo. Quiero empezar de nuevo. Como un hombre normal, quiero vivir una vida normal, sonrió con tristeza. Madrid es demasiado grande, demasiados recuerdos, recuerdos hermosos y falsos, y una culpa imborrable. No puedo quedarme aquí más tiempo. Siento que me ahogo. El silencio los envolvió a ambos. La brisa del parque soplaba suavemente, agitando los mechones de pelo de Elena. Supongo que esta es nuestra última reunión, dijo Ricardo. Su voz temblaba ligeramente. No espero que me perdones, y no tengo el valor de pedirte que me recuerdes. Solo quería decirte una cosa, respiró hondo, como si reuniera todo el valor de su vida. Elena, gracias. Gracias por mostrarme lo que es la verdad. Gracias por no destruirme por completo, aunque podías haberlo hecho, y lo siento por todo. Se inclinó profundamente. Una inclinación llena de arrepentimiento y una despedida final. Tras estas palabras, sin esperar su respuesta, se dio la vuelta con firmeza y se fue. Su espalda estaba recta, pero extrañamente solitaria. Se mezcló con la multitud en el paseo del parque y desapareció gradualmente en el hermoso pero doloroso atardecer. Elena se quedó allí mucho tiempo, mirando su silueta desaparecer. Cogió los papeles del divorcio de la mesa. Sus largos y delgados dedos los apretaron con fuerza. Una lágrima transparente rodó silenciosamente, mojando el papel y emborronando un fragmento de su orgullosa firma. Este vínculo tóxico finalmente podía llegar a su fin. Tras la marcha de Ricardo y el fin de toda la tormenta, la vida de Elena volvió gradualmente a la normalidad. Ya no vivía en un estado de constante alerta y cálculo. Volvió a su amado trabajo, continuando sus investigaciones en psicología criminal y asesorando ocasionalmente a algunas grandes empresas en gestión de crisis. Se mudó del apartamento y se fue a vivir con sus padres a la casa familiar. La casa siempre estaba llena de risas y calidez, lo que en cierto modo alivió las heridas que había sufrido. Por fuera seguía siendo la hija inteligente, hermosa y orgullosa de la familia Vargas. Nadie veía la herida invisible grabada en lo profundo de su corazón. La pesadilla había terminado, pero sus secuelas permanecían. A menudo tenía problemas para dormir. Cuando caía la noche y el silencio, las imágenes de aquella terrible noche de bodas regresaban con una claridad asombrosa, como una película a cámara lenta. La humillación, la traición, el rostro cruel de Ricardo y la sonrisa triunfante de Magdalena se habían convertido en fantasmas psíquicos que destruían su paz. Se volvió más cautelosa. Le costaba más confiar en la gente. Mantenía excelentes relaciones sociales, pero entrar en su mundo interior ahora era casi imposible. El muro de hielo que había construido era más alto y grueso que nunca. Solo una persona esperaba pacientemente detrás de ese muro, esperando en silencio, sin prisas, sin exigencias. Era Marcos. Siempre estuvo allí, como un hermano mayor, como un amigo para toda la vida. Nunca mencionaba el pasado, nunca le preguntaba por sus sentimientos hacia Ricardo, simplemente estaba a su lado. Cuando no podía dormir, le enviaba tranquilas piezas de piano. Cuando no tenía apetito, le traía sus platos favoritos de un restaurante lejano. Cuando guardaba silencio, él también se sentaba en silencio a su lado, leyendo un libro juntos o viendo una película antigua. Su cuidado no era ardiente como el fuego, sino silencioso y cálido como un arroyo, sanando lentamente las grietas de su alma. Una tarde de fin de semana, la invitó al Museo Reina Sofía, donde se exponía una retrospectiva de su pintor favorito. Caminaron uno al lado del otro en silencio, admirando las obras. De pie frente a un cuadro abstracto dominado por el azul y el gris, Marcos habló de repente. Su voz era grave y cálida.
Sabes, Elena, me gustas desde hace mucho tiempo. Elena, ligeramente sorprendida, lo miró. Él no la miraba a ella. Tenía la vista fija en el cuadro, como si hablara consigo mismo. Desde que eras una pequeña llorona que me seguía pidiendo caramelos, pasando por el tiempo en que te convertiste en una chica hermosa e inteligente, hasta ahora, que eres una mujer fuerte y maravillosa. A mis ojos, siempre has sido especial. Se giró y se enfrentó a ella. Sus ojos eran sinceros y tiernos, sin ninguna intención oculta. Sé que este no es el momento adecuado. Sé que necesitas tiempo para sanar. No quiero apresurarte ni agobiarte. Solo quería decirte lo que siento. Quería que supieras que aquí hay alguien que te esperará hasta que estés lista para abrir tu corazón de nuevo. Su confesión no fue romántica ni espectacular, pero fue tan sincera que conmovió ligeramente el frío corazón de Elena. Por primera vez desde aquella pesadilla, sintió un calor y una seguridad genuinos. No respondió, solo lo miró en silencio, pero pareció que en el muro de hielo de sus ojos apareció una pequeña grieta. El tiempo pasó en silencio, como un río sin olas. Habían pasado varios meses desde la sincera confesión en el museo, pero la vida de Elena apenas había cambiado. El muro de hielo alrededor de su corazón, aunque agrietado, seguía allí, duro y frío. Se refugió en el trabajo para olvidar el vacío de su corazón. Aceptó más proyectos, participó en conferencias internacionales. Su reputación en el mundo de la psicología crecía. Era una mujer de éxito, independiente y fuerte. Pero cuando llegaba la noche y se enfrentaba al silencio de su habitación, el fantasma de la soledad regresaba inevitablemente. Ricardo se había ido, pero su sombra, su traición y el falso amor que una vez tejió, seguían clavados como una espina invisible. Eso la aterrorizaba. Le aterrorizaba confiar en otro hombre, volver a poner su felicidad en manos de alguien. Sabía que los sentimientos de Marcos eran sinceros. Sentía todo el cuidado y la paciencia que le mostraba. Era como un puerto tranquilo, esperando que su barco cansado echara el ancla. Pero ese barco una vez se había estrellado en una terrible tormenta. No tenía el valor de emprender otro viaje, sin la certeza de que ese puerto era realmente, absolutamente seguro. Una noche, después de un día agotador, volvió a casa. Sus padres veían un viejo melodrama en el salón. La imagen de su padre pelando con ternura una manzana para su madre, que se apoyaba en su hombro, provocó en el corazón de Elena amargura y envidia. Ella también había soñado una vez con una felicidad tan simple, pero ese sueño fue aplastado por el hombre al que más amaba. Elena, ven, siéntate con nosotros, la llamó su madre. Se sentó en silencio junto a su madre. Su madre le cogió la mano con ternura. La cálida mano de su madre pareció darle un poco de fuerza. Hija, últimamente trabajas demasiado. Además del trabajo, también tienes que tener tu propia vida. Su padre, Arturo Vargas, también la miró. Su mirada estaba llena de bondad. Marcos es un buen chico. Lo conocemos desde niño. Su carácter es intachable y, lo más importante, es sincero contigo. Elena guardó silencio. Sabía que sus padres se preocupaban por ella. No querían que se quedara atrapada en el pasado con el corazón cerrado. Lo sé, dijo en voz baja, pero todavía necesito un poco de tiempo. Su madre suspiró y le dio una palmadita en la mano. El tiempo cura todas las heridas, pero no te traerá la felicidad si no la buscas tú misma. Elena, el pasado ha pasado. Ricardo ha pagado por lo que hizo. Y no deberías, por la culpa de un hombre, renunciar a la felicidad que te mereces. Las palabras de su madre fueron como un arroyo cálido, derritiendo lentamente el hielo de su corazón. Sí, ¿por qué por la culpa de Ricardo iba a castigarse a sí misma y a Marcos, que siempre había sido bueno con ella? Esa noche, Elena volvió a no poder dormir, pero esta vez no fue por pesadillas. Se quedó en la cama, mirando por la ventana y pensando mucho. En las palabras de sus padres, en la sinceridad de Marcos y en su futuro. No podía vivir para siempre a la sombra del pasado. Se merecía ser feliz. A la mañana siguiente, después de una noche inquieta, cogió el teléfono. Sus dedos dudaron mucho tiempo sobre la pantalla, hasta que finalmente, con firmeza, marcó un número familiar. Hola, Marcos. Al otro lado oyó la voz de Marcos. Sonaba un poco sorprendido, pero todavía tierno. ¿Sí, Elena? ¿Ha pasado algo? Respiró hondo, como si reuniera valor. ¿Tienes tiempo esta noche? Me gustaría invitarte a cenar en agradecimiento por todo lo que has hecho por mí. Marcos guardó silencio durante unos segundos. Elena sintió como su respiración se aceleraba ligeramente. Finalmente, oyó su voz. Una voz en la que no podía ocultar la alegría. Sí, claro que tengo tiempo.
¿Dónde te gustaría cenar? Pasaré a recogerte. Tras colgar, Elena se apoyó en la ventana. El cálido sol de la mañana iluminaba su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió leve y sinceramente. Sabía que era solo un pequeño paso, un comienzo delicado. El camino que tenía por delante aún era largo, y las heridas de su corazón quizás nunca sanarían por completo. Pero había decidido darse una oportunidad a sí misma y a Marcos. Había decidido intentar aprender de nuevo a confiar y a amar. Un año después, en una tranquila y arbolada calle de Madrid, un centro de psicoterapia recién inaugurado ganó rápidamente fama. El nombre del centro era significativo: Renacer. La fundadora y especialista principal no era otra que Elena. En un año, había cambiado mucho. Su belleza se había vuelto más profunda y madura. La fría distancia de su mirada había sido reemplazada por calidez, comprensión y empatía. Usando sus propias heridas y experiencias, ayudaba a otras mujeres que, como ella, habían sido traicionadas y heridas en el amor y el matrimonio. Escuchaba sus historias, las sanaba con su conocimiento y empatía, ayudándolas a encontrar la fuerza y a renacer de las cenizas. El trabajo era exigente, pero le proporcionaba una verdadera alegría y un sentido a su vida. Había transformado el sufrimiento personal en una fuerza que difundía energía positiva en la sociedad. Una tarde de otoño, después de terminar la última sesión, Elena volvió a su despacho. Tenía la costumbre de revisar personalmente el buzón todos los días. Entre los documentos de trabajo y las facturas, encontró una pequeña postal. La falta de sello indicaba que alguien la había dejado personalmente. La postal no mostraba ninguna imagen concreta, solo la foto de un tranquilo paisaje rural con campos dorados que se extendían hasta el horizonte. No se indicaba el lugar de envío. Elena le dio la vuelta a la postal. No había nombre de remitente ni frases ornamentadas. Solo 4 palabras escritas con una caligrafía fuerte y familiar. Te deseo paz. El corazón de Elena se detuvo un instante. Sabía de quién era. Ricardo. Ya no estaba en Madrid. No aparecía en su vida, pero en algún lugar lejano, velaba por ella. Esta bendición no era una expresión de anhelo, sino de penitencia y un verdadero dejar ir. Estaba siguiendo su propio camino de expiación, y le deseaba que ella también encontrara su paz. Elena se quedó mucho tiempo en silencio. No lloró. No le dolió el corazón. En su corazón reinaba una extraña calma. El pasado realmente había pasado. Sonrió luminosamente. Puso la postal como marcapáginas en un libro de su estantería, cerrando suavemente la página del pasado. No para olvidar, sino para recordar la valiosa lección de vida sobre la fuerza del perdón y el renacimiento. Miró el reloj. Era hora de salir del trabajo. Recogió sus cosas, se puso una gabardina fina y salió del centro. Al otro lado de la calle estaba aparcado un coche familiar. Marcos estaba apoyado en la carrocería, sosteniendo un pequeño ramo de sus margaritas favoritas. Al verla, sonrió cálidamente como el sol de otoño. Durante el último año, su relación se había desarrollado lenta pero sólidamente. No había dulces promesas ni pasión ardiente, solo presencia diaria, comprensión y confianza. Había estado pacientemente a su lado, calentando de nuevo su frío corazón con su calidez. Elena le devolvió la sonrisa y cruzó la calle, caminando hacia él. El sol dorado del atardecer proyectaba largas sombras en la calle, pintando sus siluetas con colores cálidos. El turbulento pasado había llegado a su fin, y ante ella se abrían nuevos días, en los que las heridas sanarían y ella, lenta pero segura, florecería.